Buenas a todas y a todos, bienvenidos a mi canal, soy Empanadilla Humana y en esta nueva entrega de mi canal de nuevo de baraja de Pauper que vamos a presentar, tenemos a la baraja Ortho Blade Ninja le llamaría yo, por la nueva adquisición que tiene esta baraja ahora con Orokusaki, que es una nueva carta que ha salido en la nueva última expansión de las Tortugas Ninja. Y bueno, y también, como no, la carta de Leonardo no es un ninja, pero también actúa como tal, en el sentido de que podemos ponerlo cuando pega. Y bueno, son dos de las cartas que se están jugando ahora mismo en la nueva Ortho Blade que se juega ahora. Es una baraja que siempre se ha jugado desde hace mucho tiempo. Tal vez en los últimos años ha estado un poco en desuso, pero sigue siendo una baraja competitiva y sigue siendo una baraja muy buena para poder utilizarla. Baraja mid-range, un poco control, agro-control. Y bueno, pues es una baraja que realmente, pues con todos sus bichos y con los removal que lleva, tal vez el handicap que tiene, pues es el tema de las tierras tapped, que tenemos muchas tierras tapped para estabilizar los dos colores que jugamos. Pero bueno, también tenemos unos cuantos artefactos porque jugamos las ratas. Pero bueno, sigue siendo una baraja que yo creo que puede ser competitiva y vamos a ver qué tal se nos da con ella en el PCT 9.13, el Pauper Classic Tuesday, que lo jugamos el otro día. Este Pauper Classic Tuesday es un torneo que organizan en una página, que son torneos gratuitos, que organizan en la página de gatherling.com, que os dejo aquí la dirección para que lo podáis echar un vistazo. Era estos tipos de torneos gratuitos que habíamos comentado que eran como los de Puyete, como los de Kart Realm, que también bueno, es una buena manera de introducirse en el formato, en el meta más competitivo, por si quieres intentar empezar a jugar algo más serio, pero sin gastarte dinero. Bueno, pues es una especie como de intermedio entre lo que sería torneos gratuitos antes de meterte en ligas o en Pauper Challenge, que ahí sí que hay más nivel, y aparte pues tienes que jugar con los ticks, ¿no? Es una página, gatherling.com, donde se hacen otros torneos también. Es una página donde se organizan diferentes torneos de diferentes comunidades. También encontramos torneos de Penny Dreadful, que es un formato que tiene un meta que va cambiando y que las barajas, creo recordar que no pueden tener más de un valor de $1 o $2 en el Magic Online, dos ticks en este caso. También tenemos que encontrar Premoder, también encontramos Modern 2015, que se hace un torneo cada 2 semanas, que también os recomiendo que os introduzcáis si os apetece. Así que nada, pues es muy interesante estos formatos. Lo único malo que tiene este tipo de torneos es que se hacen a horas muy tarde para nuestro horario aquí europeo, pero bueno, estamos mirando a ver opciones también de montar algún torneo con horario europeo. Tal vez en pronto pondré una novedad de que Empanadilla hará algún torneo, tal vez 2 torneos al mes, los viernes por la noche, de 8 a 12, con premios y de manera que también serán torneos gratuitos. Ya lo anunciaré cuando sea algo final, pero bueno, ya iremos viendo. Así que, bueno, pues vamos a hacer un breve deck check para ver qué lleva esta baraja, en qué consiste. Y bueno, le vamos a echar unas partidas, vamos a jugar unas 5 rondas y a ver qué tal se nos ha dado. Si os gusta mi canal, recordad que os podéis suscribir, que me ayudáis mucho suscribiéndolos. Y nada, vamos a echarle vistacillo a la baraja. Venga, vamos para allá. Pues vamos a comentar vamos a hacer el deck check de la baraja, de la Ortho Blade Ninjas que estamos jugando. Empezamos por las tierras, estamos jugando 19 tierras, 3 Ancienden, que son estas tierras artefacto, que bueno, que eran de Mirrodin y que bueno, pues se entran destapeadas y dan un mana blanco, las Ancienden. También llevamos igual 3 Vault of Whispers, que es lo mismo, pero en negro.
Luego llevamos dos Boyuka Bok para todo el tema de cementerio que nos pueda molestar, sobre todo contra barajas como Dredge, pero también como hay tanta carta que lleva la gente pues con Blood Fontaine para recuperar bichos o bueno, para todo lo que venga del cementerio para poder eliminarlo. Llevamos los cuatro Goldmire Bridge, que son estas tierras artefacto de Modern Horizons entran tapeadas, que son indestructibles y que añaden uno blanco o uno negro, perfecto para nuestro deck. Llevamos cuatro Orzo Basilica, puede ser muy bestia, pero bueno, jugando la baraja, claro, hace que vayamos bastante más lento, pero así podemos reutilizar mucho, pues por ejemplo las boyucas, podemos jugar una y otra vez las boyucas y también, por ejemplo, jugar una Radiant Fountain que llevamos, que es para ganar 2 de vida, pues también podemos ir subiéndonos las con las basilisca. Además, que es un slot menos que tenemos para poner tierras, y es como si rampeáramos, ¿no? Es como si tuviéramos dos tierras en una, bueno, lo es así. Y eso nos hace poder poner más cartas de otro tipo después en la baraja. Por eso lleva solamente 19 tierras. A mí a veces me parecen pocas, y estoy pensando en ponerle una más, 20, pero bueno, ya lo iremos viendo. Llevamos una llanura normal y corriente. Esta es de Rebecca White, que es preciosa. La Radiant Fondi que decíamos antes. Y un pantano, con alguna vez que nos peten alguna tierra, tener siempre una básica, pues nos ayuda. Vale, pues estas son las tierras. Lo que serían criaturas. Bueno, coste uno. Tenemos los Gleamhawk, que es un bicho que cuesta uno blanco. Es un 2/2 que vuela. Hasta aquí muy bueno. Cuando esta criatura entra en juego, sacrifícala al menos que devuelvas un artefacto que controles a la mano del propietario. O sea que tenemos que subirnos un artefacto a nuestra mano. Pero esto en nuestra baraja no va a ser un problema porque llevamos muchos artefactos que tienen sinergia y entonces nos vamos a levantar las Teething Blade, nos vamos a levantar otro tipo de cartas que nos va bien, las ratas, etcétera, etcétera. O sea que nos va a ir súper bien. Llevamos cuatro Thraben Inspector, es una carta que cuesta uno blanco, es un 1/2, que ya es bueno. Y cuando esta criatura entra, pues que tiene lo bueno, que es investigar, que crea una Clue Token, que es un artefacto, que si sacrificamos dos si pagamos dos y lo sacrificamos, robamos una carta. Pero nos sirve también para poder poner un artefacto en mesa que nos ayuda para luego jugar las ratas o para levantarnos si nos hiciera falta en un mal mayor las Greenhawk, que no es lo que sucederá, pero bueno, sobre todo para robar. Llevamos la Green Bauble, que es una carta muy buena, cuesta uno negro, es un artefacto. Cuando este artefacto entra en juego, la criatura objetivo que el oponente controla, damos -2/-2 hasta el final de turno. Nos sirve sobre todo para matar esos bichos del early game, al principio del juego, que nos puedan molestar. Y además, como tenemos estas cartas como Gleamhawk y como los Core, vamos a ir subiendo y bajando este artefacto y lo vamos a reutilizar muchas veces. Además, tiene una cosa muy buena, que es que si pagamos dos y uno negro y lo sacrificamos, hacemos Surveil 2. Surveil 2 es que miramos las dos primeras cartas de la biblioteca y podemos poner cualquiera que queramos en el cementerio o en el top de la biblioteca. Nos sirve para también mirar un poco qué cartas vamos a robar y eliminar las que no nos interesan, depende del momento. Llevamos un Omen of the Dead. Es un encantamiento que tiene mucha sinergia con los core. Es un encantamiento que cuesta uno negro, tiene flash, quiere decir que lo podemos jugar en cualquier momento, como si fuese un instant. Cuando este encantamiento entra, revolvemos una criatura objetivo del cementerio, de nuestro cementerio a nuestra mano. Y además también tiene la habilidad que cuando pagamos dos y uno negro y la sacrificamos, hacemos el Scry 2. O sea, podemos mirar dos cartas encima de nuestra biblioteca, del top de la biblioteca, y podemos dejar una abajo, dos abajo, o las dos arriba, o una arriba. Entonces también nos sirve para mirar, pero sobre todo lo vamos a utilizar con los core. Si nos matan a un core y está el Omen of the Dead en nuestra mano, vamos a poder infinitamente ir recuperándolo, a no ser que nos peten en el cementerio, obviamente, pero vamos a poder ser muy recursivos con esta carta. Llevamos una, porque no es más, no hay que llevar más, pero por lo menos una es una buena cifra y es una buena carta. Coste 2. Llevamos los scores Skyfisher, es un bicho buenísimo. Uno y uno blanco, un 2/3 volador. Cuando esta criatura entra en juego, devolvemos un permanente a nuestro control, que controlemos a nuestra mano. Ya no es un artefacto, sino es un permanente. Vale. Entonces,
Eh, luego llevamos un Travenchar, que es una carta de Modern Horizons 3, que cuesta uno y uno blanco. Es instantáneo y tiene tres opciones. Tienes tres opciones al castearla. O hace daño igual al doble, hace daño igual al doble el doble de daño del número de criaturas que tú controlas a una criatura objetivo. Es decir, si tenemos dos bichos y él tiene un bicho que tiene de defensa 4, lo mataríamos. O un bicho de coste 2, de daño de resistencia 2, lo mataríamos con un bicho en nuestro juego. Eso es una habilidad, o sea que es un la otra habilidad que se destruye un encantamiento objetivo o exiliamos cualquier número de cementerios de jugador objetivo. O sea que imaginaos, con una carta podemos tener tres usos. Es realmente muy versátil y es buena llevar una por lo menos de base. Luego llevamos los Cast Down, que es el mejor removal del formato con el Snuff Out, que cuesta uno y uno negro y destruye la criatura no legendaria objetivo. Ahora han empezado a salir las criaturas legendarias, entonces también habrá que ir pensando en añadir otro tipo de removal, o al menos un removal más, porque, bueno, con este removal no podríamos matar un legendario como el Orokusaki o el Leonardo, pero por ahora no son un número importante, es un número limitado, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta para futuras ocasiones. Llevamos cuatro y, bueno, está bien. Luego llevamos para robar Eviscerators Insight, que también es de Modern Horizons 3. Es un instantáneo, cuesta uno y uno negro. Como coste adicional tenemos que sacrificar un artefacto o criatura y robamos dos cartas. Pero además tiene la cualidad de que tiene flashback por 4 y uno negro. Eso es muy bueno. Nos va a permitir muchas veces jugar dos veces esta carta y robar cuatro cartas en total. Es realmente una carta muy muy buena, un buen añadido. Esta versión llevamos dos Teething Blade. Hay otras versiones que llevan tres de main. Yo voy estudiando, voy probando. Esta llevamos dos y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. El Teething Blade es una carta que cuesta uno y uno negro. Es un artefacto que cuando entra, cada oponente tiene que sacrificar una criatura de su elección. Además, tiene una habilidad más que con criatura, 4 y uno negro, y exiliamos este artefacto y exiliamos una criatura que controles o una criatura que esté en nuestro cementerio. Acordaos que también podéis craquearlo con una criatura que controléis que esté en, que esté en tu campo de batalla. Le damos la vuelta y lo convertimos en otra carta que se llama Consuming Sepulcher, que es un artefacto, no tiene coste. Al principio de mantenimiento, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Esto es muy bueno, sobre todo para partidas largas. Hay que hacerlo siempre como a velocidad de conjuro. No se puede hacer a velocidad de instantáneo. Pero bueno, esta carta, junto con los Greenhawks y con los Core Skyfisher, nos van a ayudar muchísimo pues a matar a muchísimos bichos. Luego llevamos Lembas. Esta carta es muy buena también con los Core y con los Greenhawk. Por eso decíamos que la habilidad que tiene Greenhawk, que podía ser en un inicio negativa, porque tienes que subirte un artefacto a tu mano, en nuestra baraja no va a ser así. Vale, es un artefacto que cuesta 2. Es un artefacto comida, que se le llama. Cuando este artefacto entra, hacemos un scry 1, o sea, miramos la primera carta de la biblioteca y decidimos si la queremos poner encima o debajo y después robamos una carta. Además, si pagamos 2 y la sacrificamos, ganamos 3 vidas. Y además, cuando este artefacto es puesto en el cementerio desde cualquier lugar, no, perdón, desde el campo de batalla, su controlador la baraja dentro de la biblioteca. O sea que nos ayuda también a no dequearnos si tenemos dos lembas. Llevamos cuatro de estas. Vale, ahora vamos al coste 3. Estoy probando esta fórmula. Llevo dos Leonardos. Esta es de la Tortuga Ninja, es bastante reciente. Bueno, muy, muy reciente, es la última colección que ha salido. Ahora está a punto de salir Strixhaven, pero ha salido. La última que ha salido a día de hoy es las Tortugas Ninjas. Es un bicho que cuesta 2 y un oro blanco. Se llama Leonardo Big Brother. Es legendaria y tiene la habilidad de Sneak. Cuando una criatura que no haya sido bloqueada, atacante lo que no haya sido bloqueada, que tú controles, esté en el momento de bloquear, puedes
Puedes jugar el sneak, pagas uno blanco. Es parecido al ninjutsu, pero esto se puede contrarrestar, es un poco diferente. Le pagas uno blanco y pones este bicho en mesa tapeada atacando. Entonces, además, tiene la habilidad que es que gana más uno más cero por cada otra criatura que controles. Imaginaos esto en partida un poco más avanzada. Es fácil que este bicho se vaya pues a los 3-3, 4-3, 5-3. Es bastante fácil que tengamos este número de daño en partida avanzada. Sino también nos sirve para levantarnos criaturas que nos pueden servir para volver a jugarlas, como puede ser las ratas. Las ratas también nos ayudan con este bicho porque los podemos subir y volver a jugarla de nuevo. O un Greenhawk en algún momento que nos haga falta, o un Core Skyfisher o un Thraben que podemos volver a jugar. Vale, luego también tenemos el Orokusaki, que es otra carta de Tortugas Ninjas que cuesta 2 y 1 negro, es un 3-1, es una criatura legendaria. Tiene el Sneak uno y uno negro, cuesta. El otro Sneak costaba uno blanco, y al igual que la carta, cuando hace daño a un jugador, robamos una carta y perdemos una vida. Es una carta buena para robar cartas. Llevamos tres cartas de estas en esta versión. No sé si serán demasiadas, ya lo iremos viendo. Hay otras versiones que llevan dos. Me parece que a lo mejor dos es el número más adecuado. Iremos probando a ver qué tal. De todas maneras, es una carta muy buena. Llevamos un Suffocating Fumes, que es una carta instantánea que cuesta 2 y 1 negro. Las criaturas de tu oponente que controla ganan -1/-1 hasta el final de turno. Y además, si pagamos 2 y la ciclamos, robamos carta. Es otra carta que llevamos sobre todo para barajas muy rápidas, muy agro, tipo Rally o tipo White Winnie con los pájaros. O también Mormonis Mystic con los pájaros que nos ponen de las cartas. O sea, llevamos esto pues para eso, ¿no? Para eliminar o incluso para en algún momento cuando bloqueen el oponente y tengan a lo mejor alguna carta que tenga más fuerza, más resistencia que las nuestras, nos ayudará pues a eliminar varias cartas a la vez. Jugada en su momento adecuado es una muy buena carta. Además, si no la estamos utilizando, siempre la podemos ciclar por dos. Vale, llevamos un Mukotai, que este es bastante conocido, cuesta 3 y 1 negro, pero lo bueno es que lo puedes jugar con ninjitsu con uno y uno negro, es lo mismo que parecido al Sneak, no es lo mismo, porque el Sneak se puede contrarrestar, el ninjitsu no se puede contrarrestar. Bueno, se podría contrarrestar como habilidad disparada. No, no, no se puede, no se puede. Se tienes que. Como habilidad disparada creo que sí que se podía bloquear, contrarrestar. Pero en principio entra en el campo de batalla y no se puede contrarrestar. Y nos va a servir para ganar unas vidillas contra, depende de qué barajas, que nos hagan daño, sobre todo contra Mono Red, para ganar esas vidillas necesarias para no morir en los primeros turnos. Luego llevamos los Reforbished, que son de Model Horizons 3. Es una carta muy, muy buena. Cuesta 3 y 1 negro. Es un 2-1 volador. Tiene afinidad por artefactos, es decir, por cada artefacto que tengamos en juego nos va a costar uno menos de castear esta baraja. Esta carta, perdón. Es decir, si tenemos un artefacto ya nos va a costar 2 y 1 negro. Si tuviésemos 2, pues uno y 1 negro. Si tuviésemos 3, uno negro. Ese es el mínimo que hemos de pagar siempre porque reduce los costes incoloros, no los costes coloros. Y esta carta, pues unida a todas estas tipo Leonardo, Orokusaki, eh, también los Cory Skyfisher, porque nos podemos levantar la carta, el Greenhawk, nos va a servir para descartar a nuestro oponente, porque cada vez que entra, el oponente descarta una carta. Porque si el oponente no puede descartar una carta, robamos carta. O sea que es buena incluso cuando el oponente no tiene cartas en mano. Es uno de los añadidos que más se juega últimamente, desde que salió Model Horizons 3. En todas las Grixis Affinity se juegan, en las Orzhov se juegan. Bueno, es una carta buenísima. Y otra carta que llevamos de la nueva expansión de Tortugas Ninja. Llevamos solo una porque es un coste bastante alto. Cuesta 2 y 2 negros. Es el Anchovy and Banana Pizza. Hace gracia al dibujo, la verdad. Es un Artifact Food, ¿vale? Entonces también pues, podemos craquearla por 2 y ganar vidas, 3 vidas. Pero lo llevamos porque como cuando entra en juego, destruye la criatura objetivo. Si la carta, si el oponente, por lo que sea, tiene una criatura y nosotros jugamos esta carta para matarla, y el oponente la sacrifica y nosotros tuviésemos criaturas en juego, tendríamos que hacer objetivo a una de las nuestras. O sea que hay que ir con cuidado con esta carta. Pero bueno, llevar una me parece bastante buena
Y bueno, la estamos probando. A ver qué tal es esta carta. Esto sería el main deck. Esto sería la baraja en sí. Las 60 cartas de nuestra Ortho Blade Ninjas. Vamos a mirar qué llevamos de Cyborg. De Cyborg llevamos Uto Stravenchar, que ya hemos explicado. Llevamos uno más, pues para el tema de los cementerios, ya que nosotros no llevamos Nihil Spellbomb en esta versión. Va a ser nuestra manera de exiliar los cementerios que tiene nuestro oponente. Llevamos 3 Dust to Dust, que es una carta que cuesta 1 y 2 blancos, y exilian 2 artefactos objetivo. Exilian, no destruye, exilia. Por lo que podemos exiliarle, por ejemplo, las tierras artefactos tapeadas que son indestructibles, o cualquier tipo de artefacto que nos moleste del oponente. Llevamos 4 Dures, que es un conjuro que cuesta 1 negro. El oponente revela su mano. Elegimos una carta que no sea ni criatura ni tierra y la descartamos. Nos va a servir sobre todo pues, con barajas que utilicen muchos hechizos, pues yo que sé, contra control, pues por ejemplo Mono Blue, pero también nos va a servir contra combo, nos va a servir contra múltiples barajas, sobre todo pues los primeros turnos, si encontramos las duras, nos sirve también para saber qué está jugando ese oponente y hacernos una idea de qué estrategia va a seguir y también nosotros adoptar, pues en base a eso, pues adoptar cuál es nuestra mejor estrategia para hacer. Muy buenas, llevamos 4, yo creo que es casi obligatorio llevar estas 4 cartas porque siempre van a ser útiles para nosotros. Llevamos un Green Bauer más de Cyborg, por lo mismo, por contra barajas agro y barajas muy rápidas, pues nos va a servir contra Rally, contra White Winnie, pero bueno, contra muchas cartas, muchas barajas que utilizan cartas pequeñitas, contra elfos también, que no lo he dicho antes, contra Fairies, este tipo de cartas, este tipo de barajas. Llevamos 2 Teething Blade más, por si acaso, de Cyborg. Creo que se podría jugar uno más de main, pero bueno, en principio llevamos 2 de Cyborg. A ver qué tal se nos da. Otro Suffocating Mushrooms para barajas rápidas, como hemos hablado antes. Y también llevamos 2 Ansofadar. Es una carta que cuesta 3 y 1 negro, cuesta 1 más que los Suffocating Fums. Y las criaturas del oponente objetivo tienen -2/-2 hasta el final de turno. Esta es un conjuro, no es un instant como las Suffocating Fums. Pero nos pueden ayudar pues contra Mirror, contra barajas que tienen muchos bichos, nos ponen muchos bichos en mesa, como hemos dicho antes. Así que también nos ayuda, hay que llevar por lo menos 2 para poder controlar la mesa del oponente. Y llevamos un Mukotai más para ganar vida contra barajas como pues, las Mono Red o barajas que sean muy agro. Hay versiones que llevan el Navigator Compass, me gusta mucho esa carta. Lo que ocurre es que en esta versión vamos a probarlo sin ellas. Si vemos que sufrimos mucho contra Mono Red, pues habrá que a lo mejor volver a incluir alguna. Es una posibilidad. Pero bueno, esto sería la baraja, esto sería el sideboard. Si tenéis alguna idea, alguna opinión al respecto, que cambiaríais, que pondríais, etcétera, hacedmela llegar, que me gusta escucharos. Y vamos a empezar a jugar las rondas de nuestra baraja y probaremos a ver qué tal nos ha ido con la baraja. Venga, vamos para allá. Vamos a darle caña. Bueno, pues esta vez lo haremos así. Como no se grabó la partida en su momento, pues hacemos el replay de la partida, ¿vale? Espero que no haya problema para vosotros. Las otras veces intentaré hacerlo in situ. Vale, pues jugábamos contra el usuario Fred Hawk en primera ronda. Bueno, nos hicimos. Empezábamos nosotros y le deseábamos buena suerte. Hicimos mulligan a 6 porque no teníamos tierra. Nos quedamos esta mano. Teníamos 3 tierras. Grimbauer, Skyfisher y Mukotai. Estaba bien, podíamos empezar a hacer cositas. Vale, nos quitábamos la Fontaine porque no sabíamos que juega el otro, pero con 2 tierras empezábamos más o menos bien. Vale, pues jugábamos la tierra Tapet y le dábamos turno. Vale, él jugaba bosque y un elfo. Lo bueno es que teníamos el Grimbauer que contra elfos era muy buena. Vale, jugábamos tierra y jugábamos Grimbauer en el elfo. Venga, ahora necesitábamos robar una tierra para poder tener alguna cosa más. Aquella noche iba un poco lento el Magic Online y se lagueaba bastante, la verdad. Vamos a ver. Vale, él jugaba otro elfo. Oh, esto se ha disparado. Vale, él jugaba otro elfo. Nosotros jugábamos el Skyfisher devolviéndonos la Grimbauer.
Le dábamos turno, no encontramos tierra. Y él a final de turno jugaba un End, ciclaba un End con el peligro de que tuviera un Masked Vandal y nos petara la tierra de artefacto. Maná, 2 manás, 3 manás. Jugaba un Lit Stampede. Vamos a ver qué revelaba. Se había encontrado con Gingerbread Gavin con el End, que no lo habíamos dicho. Vamos a ver. Vale, encontraba todo esto. 2 Prisos Titania, un Timberwolf Elf, una Hydra y un End. O sea, le había hecho pleno con el Lit Stampede. Había encontrado todo lo que necesitaba. Bajaba un elfo. Aquí, claro, nosotros empezamos a tener problemas porque con tanto bicho tenemos removal, pero no tenemos tanto. Vale, nosotros pues aquí pegábamos con el Skyfisher, le hacíamos 2 de daño y no hacíamos nada más. No sé muy bien por qué no hicimos nada más aquí. Podríamos haber jugado la Green Bauble, por ejemplo, a un bicho, pero bueno. Dejamos abierto, tenemos el Travenchar y también por esto, porque teníamos el miedo a que nos jugase el Masked Vandal. En caso de que nos hace esto, podríamos al menos sacrificar la tierra con el Eviscerator y robar carta. Era un poco lo que necesitábamos. Como veis, ya aquí teníamos muchos problemas porque no teníamos tierras. Él ya bajaba su armería, toda la artillería, nos bajaba 2 Prisos Titania y esto ya era partida. No teníamos respuestas, probábamos un Greenhawk y concedíamos. Sí, era demasiada cantidad de amenazas para poder controlarlas. Vale, pues entonces segunda partida, empezamos nosotros otra vez. Una tierra, hacíamos mulligan, otra tierra, hacíamos mulligan también. Y aquí nos quedábamos esta mano con 2 tierras, una basilisca, que bueno, dentro de lo malo estaba bien. Comentábamos que estábamos haciendo mucho mulligan esta noche. Hicimos una anterior y también hicimos muchos mulligans, pensando si realmente a lo mejor necesitaba esta baraja una tierra más, que eso es posible. Nos quitábamos un Greenhawk, lo pensábamos de nuevo, mejor quitábamos una rata y dejábamos los Greenhawks para poder tener los Baubles. Bueno, pues teníamos una mano de 5 cartas que contra él, bueno, pero teníamos el Green Bauble y 2 Greenhawk, que eran buenos, y una Orthop Basilisca que también nos iba a ayudar a encontrar a hacerle removal a los bichos que nos pusieran en mesa. Él bajaba bosque, bajaba elfo, nosotros encontrábamos rata de nuevo, bajábamos Green Bauble, nos subíamos la tierra, le matábamos el elfo, él jugaba con 2 una Titania, ¿vale? Nosotros jugábamos un Greenhawk, nos devolvíamos el Green Bauble, bajábamos el Green Bauble, le matábamos la Titania, jugábamos el Boyuga Bog para que no tuviera cartas en el cementerio y hacernos el Masked Vandal a la tierra artefacto nuestra. Él bajaba bosque y otra Titania. Suerte teníamos otra vez el Greenhawk. Estábamos un poquito protegidos con esto, ¿vale? Ahora encontrábamos otra tierra artefacto destapeada, ¿vale? Pegaríamos con el Greenhawk. Sí, pegamos con el Greenhawk. Hacíamos 2 de daño. Bajábamos tierra destapeada. Bajábamos rata. Le quitábamos una carta de la mano. La carta iba a ser un bosque. Jugábamos Greenhawk. Nos subíamos la Green Bauble. Se la jugábamos a la Titania. Y ya teníamos 3 bichos en mesa. Él tenía 2 cartas en mano. Rezábamos para que no tuviera. Él hacía un ciclar de End. Rezábamos para que no tuviera un Lit Stampede o algo así. O un Winding Way. Él tapeaba 2. Se lo pensaba. Tapeaba 3. Y hacía un Lit Stampede. Se había buscado Ginger Bread Cabin again otra vez. Janowar Elves, otro Freedom Elves y un Avenging Hunter. Dentro de lo malo, no era lo peor que nos podía pasar. Necesitábamos alguna cosita más. Teníamos el Arms of Adar. Podíamos limpiar mesa, pero vale, pegábamos con los 3. Le dejábamos a 12. Yo creo que llegado a este punto, lo guardábamos un poquito más el Arms of Adar para que nos pusiese más mesa. Porque ahora le mataríamos 2 bichos, pero bueno, tampoco incidiríamos demasiado. Hace un Winding Way, encuentra un Timberwolf Elf y una Hydra. Él juega otro elfo y ahora paga 3. Paga 3. Que tiene 4 cartas en la mano. Y juega una Hydra. Una Hydra 2-3. Esto sí que nos molesta porque nos bloquea los voladores. Pero dentro de todo podemos lidiar con ello. Sacrificamos la Green Bauble para ver 2 cartas. Un cementerio, otra en el top. Le damos otro Arms of Adar en el top. Tenemos 2. Pegamos con los 3 voladores. Nos bloqueaba con la Hydra.
y hacíamos almofadar, le quitábamos toda la mesa. Sí, quitábamos toda la mesa y él ahora se quedaba sin mesa, bajaba el Timberwolf Elf, nosotros estábamos a punto de ganar, solo necesitábamos hacerle 8 de daño, pegábamos con los Greenhawk, hacíamos 4 de daño, bajábamos el Skyfisher, nos subíamos la Boyuca, la jugábamos y con esto en principio él sacrificaba la Food Token para ganarse 3 vidas. Si va 7, si va 7, hacía un Windy Quake, no encontraba gran cosa, encontraba otra Hydra, podía molestar un poquito, pero bueno, sí, nos molestaba un poquito la Hydra. Tenía el Timberwolf Elf, sí, nos ponía la Hydra de 2 de 3, además tenía el Timberwolf, pero solo tenía este elfo. Todo lo malo no era lo peor que os podía pasar. Y encontrábamos el cast down, que es perfecto para pegarle con los 3, hacerle el cast down a la Hydra y él concedía. Vale, esta la habíamos ganado bastante bien, la verdad. Muy bien. Vale, pues íbamos a la tercera partida de la primera ronda. Íbamos 1-1. Y nada, pues ahora empezaría él. Nosotros teníamos una mano de 4 tierras, una lembas, un Greenhawk y un cast down. Nos lo quedábamos, era la primera vez que hacíamos no mulligan. Entonces, bueno, un poquito mano conservadora. No es que fuese una gran mano, pero bueno, teníamos un removal. Jugábamos Ancient Den y pasábamos. Él jugaba carta, jugaba Pesos Titania, jugaba Gingerbread Cabin, nos obligaba a jugar tierra y hacerle el removal a la Pesto Titania, porque si no, contra elfos te vas rápido de la partida. Jugaba con 3 manás, jugaba un Timberwolf Elf, un Timberwatch Elf, que diga. Es un bicho que, bueno, si no lo conocéis, pues es este bicho que da +X a una criatura objetivo, donde X es el número de elfos que hay en el campo de batalla. Y bueno, la Pesto Titania, pues que añade un mana de verde por cada elfo que tienes en juego. Vale, pues nos metía esta amenaza, que es muy incómoda porque además es un bicho que si se me quedan en mesas con los Kiron Rangers puede hacer mucho daño. Bueno, nosotros íbamos a jugar a las lembas, es lo que tocaba, buscando algo, a ver si encontrábamos un Greenhawk. Lo cogíamos porque no es malo, y jugábamos un Greenhawk y nos levantábamos las lembas de nuevo. Vale, pues estábamos ahí, no se veíamos venir. Ahora él jugaba con por 3 manás, otro Timberwatch Elf. Ya teníamos 2 incomodidades, era un fastidio. Estos bichos, a la que te distraes, te vas de la partida rápido. Probábamos un Traven Charm, bueno, no era malo del todo. Pagábamos 2, jugábamos otra vez las lembas. Eviscerator, esta vez no lo cogíamos, teníamos ya tenemos 2 Eviscerators en la mano, necesitábamos otra cosa. Buscábamos removal, pegábamos con el Greenhawk, iba a 18 y levantábamos las lembas con el core. Tenemos 2 bichos ya voladores en mesa. Vale, él pagaba 3 y bajaba otro Timberwatch Elf. Era un triple fastidio. La verdad que he visto aquí en este momento, la partida parecía que estuviera perdida, la verdad. Pero llegó esta carta. Llegó el Anchovian Banana Pizza, que cuando entra al juego destruye una criatura objetivo. Y empezábamos a disparar, bueno, a matarle uno de los Timberwatch Elf. Sabiendo que teníamos otro Greenhawk en mano, nos levantábamos una Ancient Den con la Orzhov, pegábamos con los Greenhawk y con el core, hacíamos 4 de daño, iba a 14. Y bueno, esperando a ver si podíamos encontrar un removal general. Él nos fastidiaba porque nos petaba nuestro removal que necesitábamos y nos pegaba con este bicho que lo podía engordar y se iba a convertir en un 6-6. Estábamos a 13 de vida, encontrábamos un cast down, la verdad que tuvimos fortuna ahí. Y entonces aquí, claro, le hacíamos cast down al Timberwatch Elf, él en respuesta le hacía el +X al otro Timberwatch Elf, pero nosotros en respuesta le jugábamos el Thraben Charm al Timberwatch Elf. O sea que le quitábamos los 2 Timberwatch Elf que eran los que nos preocupaban y le dejábamos sin ellos. Entonces le pegábamos con estos 2, se iba a 10. Tuvimos mucha fortuna en esta partida, la verdad. Encontrábamos los removal en el momento adecuado. Ahora bajábamos las lembas otra vez. Encontrábamos Rata, que era muy bueno contra él también. Él ahora jugaba un Little Stampede. Vamos a ver qué revelaba. Revelaba un Kirin, un Masked Vandal. Claro, no es lo que más necesitaba. Él necesitaba otras cosas. Ahora jugaba un Kirin Ranger. Levantaba a Llano Wabel, se subía a un bosque y pagaba 3. Y nos jugaba... Supongo que era una Hydra. Sí, una Hydra de 3, bueno, de 2. Una Hydra de 2. Nos pegaba con el Masked Vandal, íbamos a 12. Ahora necesitábamos de nuevo alguna cosa para remover, o sea, para eliminar la Hydra.
porque ahora sí que nos molestaba. Le jugábamos una rata, le descartábamos el Masked Vandal, le jugábamos otra rata, le descartábamos un Winding Way, Aquí la verdad que la partida se ponía un poco más de cara. Jugábamos un Greenhawk, nos levantábamos una rata, la jugábamos para robar carta y encontrábamos una Green Bubble. Pegábamos con los dos voladores, no, lo dejábamos sin pegar. No, porque teníamos ahí la hidra que nos molestaba. Nos esperábamos un turno, él robaba una carta, un elfo. Se quejaba un poco el oponente de que yo había tenido mucha suerte. Bueno, las cartas están ahí también, hay que robarlas, eso sí. Y nada, y ganábamos la partida, concedía. Así que nada, 2-1. Ganamos esta ronda. Vamos a la siguiente. Vale, segunda ronda. Ya vamos a jugar contra Malicious Dragon, un compañero de nuestro team. Y bueno, ya me imaginaba lo que jugaba, pero no estaba seguro. Empezaba él. Nosotros teníamos 4 tierras, unas lembas, un Mukotai que necesitábamos algo más para poder ponerlo en juego. Bueno, nos quedábamos esta mano. Y él también se quedaba a mano con 7 cartas. Empezaba con un Garden, entonces ya sabemos que estaba jugando Gardens. Nos daba turno, encontrábamos un Orokusaki, jugábamos tierra Tappet y le damos. Él jugaba un Campfire, de declaración de intenciones ya. Así que, bueno, pues iba a ser una partida parecida larga. Jugaba la tierra Bouncer, Kogari Road Farm, y se subía a la mano el Carney Garden para tenerlo otra vez y poder volver a jugar. Vale, nos daba turno, probábamos, encontrábamos Radiant Fountain, la jugábamos, ¿vale? Jugábamos las lembas, veíamos un Teething Blade, lo cogíamos y le dábamos turno. Él jugaba otra vez el Carney Garden y jugaba un Nihil y el Nutrient Block, que es este artefacto que es comida, es indestructible. Si pagan 2, lo sacrifica, gana 3 de vida. Cuando este artefacto se pone en el cementerio desde cualquier lugar, roban una carta. Vale, ya pensábamos que era la versión con el Cauldron Familiar, que es bastante molesta, la verdad. Así que nada, jugábamos a Encienden, jugábamos el Greenhawk, nos subíamos las lembas y la volvíamos a jugar. Encontrábamos una tierra, la dejábamos abajo y encontrábamos un Refurbished Familiar, una ratita. Él bajaba otro Campfire, jugaba otro Calni, nos ponía otro token de planta. Bueno, Gardens, en definitiva. Gardens haciendo de Gardens. Nosotros, pues nada, pues atacábamos con el Greenhawk y en bueno, pues en el block lo cambiábamos y jugábamos el Orokusaki. Así que robábamos una carta, muchas cartas ahora. Jugábamos Trapping Inspector y jugábamos el pantano y jugábamos la rata. Él en respuesta jugaba un Fanatical Offering haciendo objetivo al Nutrient Block y se robaba 2 cartas más, se descartaba un Eviscerator, ¿vale? Jugaba un pantano, intentaba ponerle con el token a la planta, intentaba ponerle el mapa de token a la planta, pero le salía, bueno, revelaba un pantano, entonces no le ponía el +1/+1. Jugaba otro Nutrient Block y nos daba turno. Bueno, nosotros teníamos 3 bichos en mesa, ahora pegaríamos con los 3, sí, pegamos con los 3. A ver si no nos bloqueaba alguno de ellos. Bueno, la rata no la puede bloquear. Tapeaba hacia el amago, no hacía nada. Aquí nosotros nos bloqueaba así al Orokusaki, al Traven, pero la rata no podía. Entonces nosotros poníamos el Mukotai en juego. Él nos lo mataba con el Castdown y en respuesta nosotros sacrificábamos el Mukotai con el Eviscerator y robábamos 2 cartas. Volvíamos a tener muchas cartas, tantas como 4 y 8. Sí, jugábamos Basilisca, la Orzhov Basilica, la Basílica de Orzhov. Teníamos 8 cartas. Él ganaba vida con el Campfire y nosotros nos descartábamos la Radiant Fountain. Vale, tapeaba 2 manás, 3, 4 y nos jugaba Pestilencia. Es la Gardens con Pestilence. Este se juega a veces, la Golgari Pestilence. Yo pensaba al principio que era la otra versión, pero no, era esta. Así que ahora tenemos que jugar alrededor de la Pestilencia, que es bastante molesta, la verdad. Es que estar continuamente, pues eso, ¿no? Teniendo en cuenta, tiene minacia de 1, nos mataba a ese bicho. Claro, nos tiene que dejar un bicho en mesa, porque si no la Pestilencia, como ya sabéis, pues es un encantamiento que cuesta 2 y 2 negros. Al principio del final, del paso final, si no hay criaturas en el campo de batalla, la sacrificas este encantamiento
Y si pagas uno negro, este encantamiento hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador. Claro, por lo menos tiene que quedarse una para que continúe y no se pierda la pestilencia. Aquí jugábamos una rata, él pagaba uno verde, se ganaba 2 vidas con el Campfire. Claro, está bien pensado porque llevan los Campfires, ganan vida y los Nutrient Block, y a la vez tienen las pestilencias que van haciendo su daño al oponente y a los bichos. Nosotros jugábamos otra rata porque queríamos descartarle toda la mano, ahora que estaba tapeado. Se quitaba un troll, jugábamos un Linhawk y nos subíamos una rata y jugábamos unas lembas y encontrábamos un Eviscerator. Jugábamos la otra Orthos Basilisca y nos subíamos un pantano. Llegados a este punto, pues eso, él buscaba vida, sacrificaba el Nutrient Block, robaba carta, nos jugaba una Nihil y nos daba turno, hacía pestilencia de 1, no lo puede hacer de más porque si no se le va la pestilencia. Nosotros aquí, pues a pegar. Era un poco luchar ahí a contracorriente porque tenía la pestilencia y iba controlando la mesa. Aquí necesitábamos un Travenchar. Llevábamos uno de main y necesitábamos encontrarlo. Jugábamos rata, pestilencia de 1, nos lo quitaba, pero la sacrificábamos en respuesta con el que teníamos en el cementerio, el Eviscerator. Probábamos 2 cartas, encontrábamos un Fumch y un Leonardo. Ahora sí que encontrábamos el Travenchar. Jugábamos un Inspector para no tener que descartar, tener más value en la mesa. Él pagaba 2, nos hacía pestilencia y ganaba vida con el Campfire, ¿vale? Hacía pestilencia de 1, nos daba turno, pegábamos con el Inspector, le hacíamos un punto de daño, jugábamos el Charm en la pestilencia y él aprovechaba antes de que se fuese la pestilencia, pues hacía pestilencia de 2 para matarnos Bueno, primero hacía una Nihil, nos exiliaba al cementerio y robaba carta, y hacía la siguiente pestilencia para quitarnos el Traven Inspector. Ganaba vida con el Campfire, todavía eso estaba en la pila, y se iba la pestilencia. Ahora nosotros aprovechábamos que no había pestilencia y jugábamos el core. Él ganaba vida con el Campfire, nos subíamos las lembas, bajábamos lembas, veíamos a uno menos de dead. Ahora no era muy útil porque nos había exiliado el cementerio. Vale, subíamos otra vez las lembas para arriba, 7 cartas, tocaba él jugaba lembas ahora, ¿vale? Por 2 manás jugaba otras lembas. Por vida no iba a ser, la verdad. Tenía un montón de vidas y un montón de robar. Otras lembas y otro Campfire. Lleva 3 Campfire y 3 lembas. Bueno, pues nosotros pegábamos. Pegábamos para intentar dejarle a 14. Jugábamos el Leonardo, uno de ellos. Teníamos 2. Le hacíamos 4 de daño. Jugábamos otro Linhawk. Nos subíamos lembas. Jugábamos lembas otra vez. Encontrábamos un Traven Inspector, lo queremos. Lo jugábamos y teníamos un maná flotando, maná negro, y jugábamos las segundas lembas. Encontrábamos un bridge, no lo queríamos, lo dejábamos abajo y encontrábamos el Forbidden. Él encontraba el Cauldron Familiar, lo que comentaba que es bastante molesto porque muere, entra, muere. Bueno, si no lo conocéis, es un bicho que cuesta 1, es un 1/1, es una criatura gato. Cuando entra en juego, cuando entra esta criatura, cada una vida y tú sacrificas un food, un tipo de food, ¿no? Pues ya sean lembas o como antes las Nutrient Block, y devuelves esta carta del cementerio a tu campo de batalla. Es muy molesto porque si tiene varias, lo puede hacer en respuesta a que tú le hagas cualquier cosa. Entonces no es tan fácil de eliminar esta carta. Es muy recursiva. Es muy resiliente. Vale, pues nos jugaba el gatete y ahora tenemos que jugar alrededor del gatete. Por eso pegábamos solamente con los voladores. No quería matarlo porque no quería que fuese ganando vida entrando y saliendo la carta. Poníamos el Urukusaki para robar carta. Y además, como es leyenda, pues le cuesta más quitárselo de encima. Jugábamos una rata para descartarle la mano. En respuesta, pagaba 3, 4, 5. Tenía Eviscerator en el cementerio. Sacrificaba el gato y robaba 2 cartas. Por lo tanto, nuestro gato en un pozo en el tema de no quería que muriera el gato, pero eso ya no se podía hacer nada. Tenía 3 cartas en mano. Jugábamos lembas. Estábamos deseando que no encontrase. Le mostrábamos una llanura, lo dejábamos abajo. Estamos deseando que no encontrase en ningún momento las otras pestilencias. Y aquí, llegado a este punto, teníamos que descartar. Ahora él sacrificaba unas lembas para poner el gato en mesa, nosotros una vida, y con un mana negro ganaba 2 vidas con el Campfire. De esto iba la baraja. Descartábamos un Eviscerator que teníamos en mano, ¿vale? Eviscerator, ahora le tocaba a él. Nos hacían Go to the Truth para el matar al Leonardo, pero afortunadamente teníamos otro. Estaba 13, pagaba 2, se hacía sacrificar un bicho con la Teething Blade
sacrificábamos el Urukusaki, jugaba un Kalni Garden. Aquí a lo mejor no deberíamos haber sacrificado el Urukusaki porque es más value, pero bueno, estaba puesto ahí en mesa y ahora mismo no podíamos pegar con él. Y de esta manera podíamos hacer un Omen of the Dead y recogerlo de la mano y volver a jugarlo. Aquí sacrificábamos unas lembas porque cada vez teníamos menos vidas y al tener 3 lembas pues ya íbamos bien. Vale, encontrábamos un Teething Blade, ahora pegábamos con los 3, con los 2 voladores que diga, con el core y con la rata, y aquí jugábamos el Leonardo subiéndonos la rata, le hacíamos 3 y 2, 5, lo dejábamos a 8, jugábamos la rata para intentar quitarle la carta que tenía en mano, sí, se descartaba de... Bueno, antes de descartar jugaba un Fanatical Offering, que era la única carta que tenía en la mano, y se descartaba de una Nihil, se iba a 3 cartas en mano y le descartábamos una cartita, vamos a ver qué cartita era, una tierra, una Haunted Mire, se quedaba con 2 cartas en mano y lo dejábamos aquí porque estábamos un poco pendientes de la pestilencia, podíamos haber sido más agresivos, la verdad, pero ya digo, por miedo a la pestilencia estábamos jugando un poco alrededor de ella y ahí caía la pestilencia, ahí estaba. Sí, era el riesgo. Intentaba explorar con el token de planta, le ponía un contador 1-2, encontraba unas lembas, pegaba con el gato, le dejábamos que entrara, no se lo queríamos matar. Y ahora él hacía pestilencia de 1, nos mataba a las ratas, hacía una boyuca, nos exiliaba todo el cementerio. Podíamos haber recuperado con el Omen of the Dead, pero no lo hicimos. Creo que aquí robamos carta con... no, ganamos vida con las lembas para no tener problemas de tener vida. Aquí robábamos con las Blue Token, encontrábamos unas lembas, ¿vale? En una partida larga, contra ellos, este tipo de barajas son partidas así. Jugábamos una Teething Blade, él sacrificaba un bicho, solo tenía un mana negro para poder jugar la pestilencia. Y vamos a aprovechar ahora nosotros para pegarle con todo. Le pegábamos con todo. Él sacrificaba las lembas y ponía el Cauldron Familiar en juego. Le hacíamos un cast down. Podía jugarlo de nuevo si quisiera. Hacía Campfire, ganaba 2 vidas. Y con el mana verde ganaba otras 2 vidas. Iba a 12, pero bajaba a 6 por nuestros bichos. Nosotros jugábamos las lembas. Cada vez quedaban menos cartas en nuestra biblioteca y en la suya. Encontrábamos un core, lo queríamos, y jugábamos el core. Sí, jugábamos el core. Nos subíamos unas lembas y le dábamos turno. La mano estaba muy bien, lo teníamos bastante bien. He jugado otra vez el familiar. Él iba a 7 y nosotros íbamos a 13. Era una carrera de fondo, en realidad. Esto es... Contra Gardens es así, contra este tipo de barajas de mid-range control. Él craqueaba la Teething Blade es la otra parte de la Teething Blade para ganar vida. El tipo de mantenimiento de tu mantenimiento, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Es la otra parte de la Teething Blade, que tienes que pagar 5 manás, 4 y 1 negro, y exiliar un artefacto. Exilias este artefacto exiliando a una criatura que tú controles o una criatura que esté en el cementerio. Y nada, pues él con su Cauldron Familiar y sus Campfire, pues nada, estaba ahí, estaba bien. Encontrábamos un cast down, jugábamos el Teething Blade ya que lo teníamos en mano, sacrificaba el gato, nos hacía un snuff out a Leonardo, ¿vale? Y ganaba vida, pegábamos con las 3 criaturas, una lástima porque Leonardo era el finisher, pero teníamos el Omen of the Dead y nos lo devolvíamos a la mano. Lo bueno de haber mantenido el Omen of the Dead en mano y no haberlo gastado con el Urukusaki. Claro, el Urukusaki recuperarlo era un poco tonto porque cuando tiene una base de maná, o sea, cuando tiene una defensa de 1, nos lo van a matar con la pestilencia, eso siempre va a ser así. Y sin embargo, por ejemplo, el Leonardo, pues ahora mismo es más fuerte, es un 3-3 y tiene 3 de culo y está bien. Vale, él ganaba vidas con el Campfire y nosotros le dejábamos a 2, jugábamos el Inspector y le dábamos turno. Podríamos haber jugado el Clean Hope, pero lo que digo, jugar alrededor de la pestilencia. Él pagaba 3, 4, 5, 6 y jugaba troll, mana negro. No, mantenía aquí, se quedaba aquí. Nosotros ahora, al final de turno, le matábamos el troll y él concedía. Vale, ganábamos. La verdad que es una partida correosa y que tienes que estar picando piedra para poder hacerle algo. Pero ganábamos la primera partida. Vamos a la segunda partida. Vale, pues nada, vamos a la segunda partida de la segunda ronda. Continuamos con Malicious con Gardens.
Él hacía mulligan a 6. Nosotros teníamos una mano que no la podíamos quedar. Eviscerator, Orokusaki, Clean Hawk. No era una super mano, pero se podía jugar. No le vamos a quedar. Tenemos 2 basiliscas. Él iba. Se quedaba 6 manos, vale, 6 cartas en mano. Jugaba Pantano, nos daba turno. Jugábamos el Bout of Whispers. No hacíamos nada más, no podíamos hacer nada más. Él ciclaba el Troll. Se buscaba Haunted Mire. Lo ponía en juego. Y ponía un Nutrient Block en juego. Nosotros robábamos un Adures. Íbamos a jugar a una Boyuka. Deberíamos haber hecho primero al Dures. Ahí fue un error. Pero bueno, primero queríamos quitarnos de encima la Boyuka con el troll. Así nos lo podía recuperar. Pero el orden correcto hubiera sido Dures y luego Boyuka. Vale, encontrábamos Fanatical Offering y Hipped Harvest. Este artefacto, que es un artefacto de comida también. Cuesta 2 y 1 verde. Cuando este artefacto entra y cuando lo sacrificas, puedes buscar en tu biblioteca una tierra básica, la pones en el campo de batalla, tapeada, girada, y barajas la biblioteca. Si pagas 2 y lo sacrificas a este artefacto, ganas 3 vidas. Elegíamos Fanatical Offering por el tema del robo. Teníamos el Cauldron Familiar en la mano, para recordarlo. Le habíamos quitado el Fanatical Offering y él había jugado ahora un pantano. Y el Hunter Mayer ya lo había jugado. Vale. Iba a jugar el Hipped Harvest. Se buscaría una tierra básica y la pondría girada. Había rampeado, ya tenía 4 tierras. Esto estaba jugado. Ya solo le quedaba el Cauldron Familiar. Vale. Jugábamos una de las Orthor Basilisca. Nos levantábamos la Boyuka porque necesitábamos ahora tener esta carta para ir quitándole todo lo que pasó ya en el cementerio. Sobre todo si ponía el Cauldron Familiar. Lo jugaba. ¿Vale? Quitaba una vida, le ganaba una vida, ¿vale? Encontrábamos el Dust to Dust, no estaba nada mal. Intentábamos jugar, sí, jugábamos la rata, sarcasteándola. Él en respuesta, no, se descartaba del Golgari de la Tierra Bonzer. Nos levantábamos el Ball Whispers y le dábamos turno. Estaba bien, porque los Dust to Dust contra esta baraja pues le duele bastante. Siento que esta vez no hemos podido ver los sideboards que quitábamos y que poníamos, las dudas obviamente están de Cyborg, pero con este tema de que hemos jugado las partidas antes no he podido hacerlo en directo, entonces no he podido mostraros el Cyborg. Él atacaba con el Cauldron Familia sabiendo que nosotros no íbamos a bloquear, ¿vale? Y jugaba esta que es una carta de Cyborg, Heritage Reclamation, cuesta 1 y 1 verde, es un instantáneo, y eliges una. O destruyes el artefacto, o destruyes el encantamiento, o exilias hasta una carta de un cementerio y robas una carta. Una buena carta tiene 3 opciones. Todas estas cartas que tienen varias opciones son buenas. Vale, encontrábamos un Ancient Den y nosotros íbamos a jugar. Sí, jugábamos, si no recuerdo mal, sí, un Eviscerator a la tierra artefacto. Encontrábamos más tierras y hardcasteábamos el Orokusaki. Bueno, por tener a un bicho en la mesa y amenazarle un poquito. Él pegaba con el Cauldron Familiar, no le bloqueábamos. Él jugaba una Nihil Spellbomb, la sacrificaba porque no tenía cartas en mano y porque teníamos el Eviscerator en el cementerio para que no tuviéramos el value para poder jugarlo luego. Vale, él jugaba un Icor, había encontrado un Icor con la Nihil y un Calding Garden, tenía 2 bichos ahí, vale. Nos tocaba a nosotros, pegábamos con el Ukusaki, bloqueaba él con el token de planta, se lo matábamos, jugábamos un Ancient Den y ahora le íbamos a hacer un Dust to Dust aquí. A los 2 artefactos él sacrificaría el Nutrient Block, pero lo hacíamos también para que no tuviera la opción de devolverse el gato. Él estaba a 27 y nosotros a 17. En estas barajas sobre todo es importante el tema del tiempo. No perder con el tiempo porque es una de las posibilidades que te puede pasar. Como juegan con tantas cosas y hay tantos recursos y tantas habilidades disparadas y demás, hay que tener en cuenta el tiempo. Vale, él tenía 2 cartas en mano, sacrificaba al gato con el Fanatical Offering, robaba 2 cartas, tenía 3, jugaba unas lembas. Nosotros exiliábamos el cementerio, aprovechando ahora para que no pudiese devolverse el gato con el Traven Charm. Habíamos puesto uno más de sideboard. Y él jugaba un Troublemaker Oufe, que bueno, que si no lo conocéis, lo llevábamos en la Green Stompy del otro día, pero bueno, es un bicho que es un 1 verde. Si haces el bargain, puedes sacrificar un artefacto, un encantamiento o un token. Cuando esta criatura entra, si fue barganeado, pues exilias
artefacto objetivo o encantamiento controla. Lo hace y entonces ahora nos peta la tierra. Nos exilia la tierra. Vale, ahora juega, le pone un map token, encuentra otro Troublemaker y nos hace una boyuca. Afortunadamente no tenemos nada muy bueno ahora mismo. Nos fastidia porque tienes el Orokusaki, no podemos jugar. Pero bueno, encontramos unas lembas que es muy bueno. Eso no lo queremos, el Goldmire lo dejamos abajo. Jugamos otro Greenhawk, nos levantamos las lembas y la volvemos a jugar, quitamos el pantano, encontramos un Bloodfontaine y no pegamos. Él pega con el Troublemaker Offer, no le bloqueamos, juega otro, pero ahora no tiene forma de hacer el bargain. Nos hubiera fastidiado si hubiese hecho el bargain y nos hubiese quitado las lembas, la verdad. Fue un poco arriesgado hacer esa jugada. Pegamos con el Greenhawk, dejamos a 25 y ahora jugamos la Radiant Fountain, ganamos 2 de vida, le damos turno. Ya digo, esto es una carrera de fondo porque es una baraja muy lenta, que tiene muchos recursos, pero también que va lentita y va pegando piedra. Nos pega con los dos, nos quiere dejar a 5, bloqueamos uno de ellos, el Rukusaki nos hace perder vidas, no queremos eso. Él paga 2 y sacrifica el Troublemaker para que no se nos... Antes de asignar daños, nos deja a 13 y baja pestilencia. En este punto la pestilencia es dolorosa. Aquí nosotros lo que hacemos es sacrificar el Orokusaki, ya que nos lo va a matar, pues por lo menos que no nos lo mate sin haber aprovechado y haber hecho algo con ello. Vemos que bueno, pues tenemos el Viscerator en el cementerio, le pone el map token, encuentra un Tragic Sleep, lo pone en el cementerio y hace una pestilencia de otra. Vale, entonces nosotros, sabiendo que todo tiene un bicho en mesa, petamos las lembas para ganar un poquito de vida y jugaremos ahora, nos robamos cartas, hacemos un Dust to Dust, jugamos el Teething Blade, le petamos el bicho, bajamos tierra, exiliamos el cementerio con la boyuca y ahora al no haber bichos la pestilencia se va al cementerio directamente. Vale, él no hace nada, tiene 2 cartas en mano, nosotros tenemos un Dust to Dust, un Traven Inspector y un Traven Charm. Vamos a jugar al Inspector, sí, vamos a token. Podríamos haberla guardado y haber bajado otra cosa, pero bueno. Bajamos unas lembas, encontramos unas lembas y le damos turno. Dejamos abierto para tener el Traven Charge por si acaso nos juega algún familiar y tenemos que hacer alguna cosa por ahí por el estilo. Él juega un Campfire, paga 1, 2, paga otra pestilencia. Afortunadamente tenemos el Traven Charge. Él hace pestilencia de 1. Nosotros destruimos la pestilencia. Él aprovecha y hace otra pestilencia de 1, de 2 y de 3. Y nos deja a 10. Él a 19 y nosotros a 10. Vale. Ahora jugamos unas lembas. Encontramos un Eviscerator, es muy bueno. Jugamos un core. Nos subimos unas lembas. Encontramos otro Eviscerator con las lembas. Jugamos un bridge, un puente. Le damos turno. Sí. Lembas otra vez. Se juega él ahora. Vale, juegan las lembas y paga 2 y la sacrifica. Bueno, la aprovecha para jugar el Viscerator a las lembas. Vale, está buscando, supongo, el Caudron o es ahí está. Caudron Familiar. Esa es una manera que tiene de ganar. Lo bueno que teníamos aquí es que teníamos 2 lembas y podíamos ir ganando un poco de vida. De hecho, ahora la craqueábamos para ganarnos 3 de vida. Encontramos un Skyfisher y vamos a pegar con el Skyfisher en mesa. Le dejábamos a 18 y jugamos otros core Skyfisher. Ganaba 2 vidas con el Campfire. Íbamos bastante apuraditos de tiempo los dos. Jugábamos el Teething Blade, o sea, levantábamos Teething Blade, jugábamos Teething Blade y con 3, 4, 5 manás craqueábamos la Teething Blade para ir ganando vida. Con el Linkhawk exiliábamos el Linkhawk para ganar vidas en el mantenimiento. Ahora él jugaba un Hipped Harvest, una Nihil, la sacrificaba. Bueno, no la sacrificaba, lo que hacía, bueno, sí la sacrificaba. Lo que hacía era sacrificar el Hipped Harvest para que volviera el Caudron Familiar y luego sacrificar la Nihil. Teníamos ahí un Eviscerator y petarnos el cementerio. Vale, pues ya tenía otra vez ahí el Caudron Familiar, ganábamos una vida con la Teething Blade, pegábamos con los dos, le dejábamos a 16 y ahora sacrificábamos un puente, él ganaba 2 vidas y robábamos 2 cartas, encontrábamos un Dures y un Castdown, le hacíamos un Dures, encontrábamos un Eviscerator y un Nutrient Block,
le quitábamos el Eviscerator para que no robara. El Nutrient Block también es bueno, pero bueno. Es raro que no le hiciera nada en respuesta, que no lo sacrificara el bicho. La verdad que era un poco extraño que no hubiera hecho eso. Nos pega ahora con el Cauldron Familiar. Guardábamos los Cast Down porque sabíamos que jugaban también los Trolls y es un buen finisher para él. Ahora él jugaba 5, hacía Eviscerator, sacrificando el Cauldron Familiar, jugaba Lembas, la sacrificaba para poner el Cauldron Familiar otra vez. Es que es así todo el rato este deck. Y ahí estaba 19. Jugaba un Candy Garden, sacrificaba, bueno, ganaba 3 vidas con el Nutrient Block y nos daba turno. Nosotros continuamos a 10. Lo que hacíamos ahora era sacrificar, aprovechábamos a jugar el Eviscerator. Ganábamos 2 vidas primero con Lembas y sacrificábamos otro puente con el Eviscerator que teníamos en el cementerio. He ganado 2 de vida, encontrábamos un Cast Down y un Incory Skyfisher, ¿vale? Pues pegábamos con los Skyfisher, le dejábamos a 19, todo iba muy lento, la verdad. Ahora jugamos otro Skyfisher, nos subíamos la Radiant Fountain para tener vida. Sí, el miedo era perder por vida, así que aguantábamos como podíamos. No podíamos jugar el Last to hasta el Campfire porque no teníamos otro artefacto, necesitábamos que tuviera 2. Y la idea no era petarnos nuestro propio artefacto. Ahora pegaba con el Cauldron Familiar, le bloqueábamos con el Core y él jugaba el Eviscerator y sacrificaba el bicho, ¿vale? Se iba con 5 cartas en mano. Nos hacía un Tragic Sleep. Nosotros sacrificábamos el bicho antes para robar con 2 cartas. Teníamos el Dures y un Traveling Inspector, ¿vale? Cada vez había menos cartas en las dos bibliotecas, pero él tenía el Campfire. Nos jugaba un Nutrient Block y ahora era el momento de jugar el Last to Dash, pero claro, no podíamos todavía. Ahora sacrificaba el Nutrient Block y revolvía el Cauldron Familiar, jugaba otras Lembas. Esto era eterno. Al menos él iba por detrás nuestro en el reloj, y eso era bueno. Encontrábamos un Ballad Whispers, pegábamos con los 2 Core, jugábamos un Inspector, él pegaba 2 manas, pero no hacía nada al final, ¿vale? Jugábamos un Dures, vamos a ver qué tenía en la mano. Antes hacía el Campfire, ¿vale? Y devolvía todas las cartas que tenía en el cementerio a la biblioteca. Fanatical y Snuff Out. Escogíamos Fanatical y entraba Basilica, y nos levantábamos una Radiant Fountain y robábamos con el token y encontrábamos una Boyuka. Vale, él tenía 24 cartas en el cementerio, en la biblioteca. Ahora nos jugaba un troll y nos jugaba otro troll. 2 trolls en un turno. Afortunadamente teníamos los Cast Down, eso íbamos a jugar ahora. Un Cast Down, otro Cast Down y aprovechando otro Cast Down y jugábamos a Boyuka para que no tuviera nada para poder recuperarlo. Vale, le dejábamos sin cementerio, pegábamos con todo, íbamos a dejarlo a 13, jugábamos un Core, nos levantábamos la Boyuka, pues si tuviera otro Cauldron, él jugaba un Snuff Out hardcasteado y nos jugaba por Skyfisher. Entonces en respuesta probábamos cartas con el Eviscerator que teníamos en el cementerio, nos hacía una Boyuka, nos eliminaba todo, ¿vale? Hacía un punto de daño como con el Consumer Spulter, con la Teething Blade. Probábamos carta, encontrábamos un Gleamhawk, íbamos a pegarle con los 2 a 9, jugábamos una rata, jugábamos un Gleamhawk, levantábamos la rata, otra rata, robábamos cartas, le jugábamos Lembas, encontrábamos Lembas que diga, Refull Bichette otra vez, íbamos en modo agro ya, era un poco arriesgado, pero ya era lo que había. Mukotai, ¿vale? Y en principio al siguiente turno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le podemos haber ganado. Nos juega un Cauldron Familiar, 10, 17, no tiene nada más. Le jugamos un Cast Down, tampoco era necesario, podíamos haber hecho otra cosa, pero bueno, ya lo teníamos y pegábamos con todo y poníamos al Mukotai en vez del Draven y lo matábamos. Bueno, partida súper larga, difícil de terminarla, ya el tiempo ya íbamos por detrás, pero al final conseguimos ganar, una baraja muy difícil de ganar y nada, pues íbamos 2-0 en las rondas. Vamos a la tercera ronda. Pues venga, vamos a ir a la tercera ronda. Jugábamos contra el usuario Rakura. Salía él la partida. Nosotros teníamos 2 Bouncer Lands y una Radiant Fountain. Bueno, nos la quedamos. No es que sea la mejor, pero es una mano un poco lenta, pero bueno, tampoco sabemos que jugaba él. Y él empezaba con jugar una isla. Él no había hecho Mulligan tampoco. Estábamos los dos con 7 cartas.
y nos tocaba a nosotros. Entonces, bueno, probábamos el Anchovia Banana Pizza, jugábamos la Radiant Fountain, ganábamos 2 vidas, sí, ganábamos 2 vidas y le dábamos turno. En la final de turno jugaba un Brainstorm y tomaba turno, se hacía un Thought Score, un Lorien Revealed y un Sleep of the Dead en el cementerio. Bueno, Blue Terror está jugando, ¿vale? Nosotros jugaba una isla y nos daba turno. Nosotros teníamos una mano lenta, pero robábamos un pantano y aprovechábamos para intentar jugar unas lembas. Él respondía con un Force Spike, nos molestaba bastante. Además, esto le hacía tener 5 cartas ya en el cementerio, por lo que los terros estaban por venir. Ciclaba un Lorien, ya tenía 6 cartas en el cementerio y nos jugaba un Delver. Bueno, dentro de lo malo no era lo peor. Nosotros jugábamos un Leonardo, intentábamos jugar de nuevo otras lembas y nos hacía otro Force Spike. Era durillo esto, la verdad. 2 Force Spike nos fastidiaba mucho. Jugábamos la Poncerland, la Basílica, y nos subíamos la Radiant Fountain. Ya teníamos 3 manas efectivos. Él miraba con el Delver, jugaba un Brainstorm antes para asegurarse que se flipeaba y mostraba un Ponder y lo revelaba. Y lo flipeaba, que digamos, se convertía en un 3-2. Jugaba un Terror y jugaba otro Terror. Teníamos 2 Terrors y un Delver. La cosa pintaba muy mal. Cuando juegan así, si le sale todo es muy difícil ganar a Mono Blue Terror. Es un deck muy estable y muy duro. Claro, ahora poco podíamos hacer. En realidad podíamos jugar la pizza y matarle el Delver, porque los otros no podíamos. Teníamos que hacerle el Ward 2, o sea que no podíamos hacer otra cosa. Vale, él jugaba Isla, jugaba el Ponder, que lo había visto antes con el Delver, lo había mostrado. Vale, jugaba el Ponder y con 2 jugaba una serpiente y otro Delver. Se quedaba sin cartas en mano, pero ya tenía todo en mesa. Y bueno, nosotros es que no podíamos hacer nada más. Porque ahora como mucho nos podíamos... Probamos un Leonardo, pero no podíamos hacer nada. Estábamos a 11, el siguiente turno nos mataba. Bueno, pues esto era la primera partida de la ronda. Vale, pues la segunda partida de la tercera ronda. Hemos perdido la primera y vamos a jugar la segunda. El sideboard, pues si os podéis imaginar, era un sideboard metiendo la Relic, los Traven Charm, quitando algún Traven Inspector, algún Orokusaki y algún Leonardo para tener, bueno, porque por abajo no vamos a pegar demasiado, no vamos a poder, y los voladores son los que nos deben dar la partida, así que vamos a empezar así. Empezábamos nosotros, robábamos una mano que nos la podíamos haber quedado, teníamos 2 tierras, pero era un poco arriesgado porque teníamos 2 Core Skyfisher, no teníamos nada de Value, entonces queríamos otras cosas, teníamos 2 Removal, pero no nos llevaba a ninguna parte. Entonces hicimos Mulligan, nos sale esta mano sin tierras, la descartamos obviamente, y nos sale esta otra mano con 5 tierras, una cuchilla y un Skyfisher, nos la quedábamos. Quitábamos un puente, quitábamos un Ancient Den y empezábamos. Jugábamos un bridge y le dábamos turno. Él jugaba a isla, nos daba turno. Jugábamos Ancient Den, pero robábamos una cuchilla, pero no la jugábamos esperando que pusiese alguna amenaza en mesa y que tuviera más sentido y aprovechar el Core Skyfisher. Jugaba un Throat Score, veía 2 Ponder, los echaba al cementerio, tenía 3 hechizos en el cementerio, robaba 2 manas abiertos, nos daba turno, robábamos un castdown, está bien, pero necesitábamos alguna amenaza. Jugábamos la basílica, subíamos el Ancient Den y le dábamos turno. Ahora mismo nos estábamos mirando lo uno al otro a ver qué hacía cada uno. Necesitábamos alguna amenaza para ponerla en juego y poder presionar al oponente, pero no aparecía nada. Él, sin embargo, sí que jugaba un Delver. Ahora sí que tenía más sentido el jugar la cuchilla. Jugamos el Ancient Den, intentábamos mirarle la mano, pero nos hacía primer counter, y aprovechábamos que estaba tapped para jugar a Tithing Blade y eliminar el Delver. Vale, el 5 cartas, nosotros 3 cartas en mano. El Mulligan a 5 nos había hecho bastante daño, pero estábamos ahí. Vale, él volvía a jugar otro Delver, el segundo Delver. Nosotros robábamos un Inspector, jugábamos un Skyfisher, nos dejaba entrar, robábamos, nos subíamos a la Tithing Blade. Aquí la jugada sería haber jugado el Tithing Blade, pero no queríamos que tuviera un Force Spike o un counter. La guardábamos, tampoco se había flipeado y teníamos el Inspector y jugábamos el Inspector mejor. Se podía haber jugado el Tithing Blade, pero bueno, podíamos haber hecho así y lo decidimos hacer así, de esta manera. Le dábamos turno, él miraba con el Delver y lo flipeaba con Mental Note. Ya tenía su 3-2 ahí en mesa. Tapeaba maná, jugaba el Mental Note que había visto
perdía un counter spell y un terror, ya llevaba 2 counters, y ciclaba un Lorien y ya jugaba un terror. Jugaba tierra y jugaba otro terror. Vale, pues teníamos ya 3 bichos aquí enfrente. No pegaba con el Delver para tener un cuerpo más, para no tener que, pues si jugaba la cuchilla. Vale, robamos un Gleamhawk y vamos a jugar la espada, la cuchilla, perdón, y sacrificaba el Delver. Jugábamos otra cuchilla, sacrificaba uno de los terror y le dábamos turno. Le pegábamos con el Skyfisher ya que no tenía voladores y le dábamos turno. Iba a 18. Vale, por aquí nos habíamos recuperado bastante bien del Mulligan a 5. Él tapeaba 2 y jugaba una serpiente, pegaba con el terror, nos comíamos el daño, no bloqueábamos y nos daba turno. Vale, probábamos rata, nos faltaba algo de maná, pero por ahora estábamos más o menos bien. Jugábamos un Gleamhawk, nos subíamos obviamente una de las cuchillas, jugábamos la cuchilla, él jugaba un Force Spike. Si jugaba un Force Spike teniendo un mana abierto nosotros, sospechábamos que tendría el otro, ¿no? Pero bueno, ya teníamos que jugar y tapear el mana, y efectivamente tenía el segundo Force Spike. Vale, la cuchilla no entraba, no pegábamos y le dábamos turno. Él jugaba otra serpiente. Ojo que tiene una carta en mano solamente. Tenía 2 cartas en mano y otra serpiente. O sea, había jugado 3 serpientes y el terror. Y había perdido un terror por el camino. Y 2 Delver. 2 terrors había perdido por el camino, perdón. Entonces había jugado todos los terrors. No, todos los terrors. O sea, le quedaba un terror y tenía 3 serpientes en mesa. Bloqueábamos todos al terror para eliminarlo, ya que no tenemos que pagar el Ward 2 y nos molesta bastante. Probábamos un Vault of Whispers, jugábamos el Refurbished, no tenía cartas en mano, por lo tanto robábamos, y nosotros robábamos un Omen of the Dead. Aquí le matábamos una de las serpientes y jugábamos el Omen of the Dead y nos devolvíamos un Core Skyfisher. Vale, estábamos ahí aguantando como podíamos, estábamos a 9, obviamente no pegábamos y le dábamos turno. Él tenía una carta en mano, una sola carta en mano, nos pegaba con las 2 y bloqueábamos con un Thraben por si acaso para no perder, bueno, para no morir. Nos llevamos a 3, jugaba una isla, 0 cartas en mano, aprovechábamos que no tenía cartas en mano para jugar por Skyfisher. Lástima de no tener un mana más aquí, la verdad. Hubiéramos podido matarle las dos serpientes, pero no, le matamos una, vale. Él tiene que sacrificar una serpiente, vale. Y ahora no pegamos por si acaso tuviese que robar algo que tapeara o un Bonzer. Tiene una carta en mano, juega un Mental Note, quita un Lorien y una isla, pega con la serpiente. Nosotros vamos a bloquear con la rata, con el Refurbished, ¿vale? Tiene una carta en mano. Claro, aquí es, pues, jugamos la tierra, vamos a craquear la Clue Token y robamos un Gleamhawk, ¿vale? Podemos utilizar el Cast Down o podemos subirnos la cuchilla y jugarla. Hacemos lo segundo, jugamos la Gleamhawk, solo tiene una carta en mano, subimos la Teasing Blade, la jugamos, pero, sorpresa, su carta en mano era una null, así que no matamos a la serpiente. Bueno, buen top deck para él, pero también es mala suerte para nosotros, la verdad. Vale, toma turno. ¿Y qué top deckea? Top deckea, pues nada más y nada menos que un Lorien Revealed. De 0 cartas pasa a 3. Pega con la serpiente, bloqueamos con el Gleamhawk y a partir de aquí la cosa se complica porque, bueno, tenemos removal, robamos una basilica que no nos ayuda para nada, matamos a la serpiente por fin, pegamos con el Skyfisher, lo bajamos a 16 de vida, queda mucho por jugar. Nos quedamos la Arzo Basilica en mano por si acaso, por si probamos una Boyuka y la podemos volver a jugar y demás. Tampoco íbamos tan mal de maná. ¿Qué top deckea? Bueno, ¿qué ha robado con una de las 3 cartas? Otro Lorien. Se va a ir a 6 cartas robadas. Baja tierra. Imaginaos, su top deck ha sido Anul, Lorien Revealed y ahora otro Lorien Revealed. No está nada mal. Nosotros sacrificamos el Omen of the Dead para hacer. Vemos una rata y una Ancient. El Ancient no lo queremos, la rata sí, pero nuestro gozo en un pozo cuando en nuestro mantenimiento y antes de robar nos hace un Thought Score a nosotros. Nos quita la rata, nos quita la llanura y robamos una Dures. Vale, pues vamos a jugar el Dures y que nos muestra un counter, un Deep Analysis y un Mental Note, además de un Delver. Ya le quedaban pocas amenazas en la baraja, le quitamos el counter y nada, pues a pegar con nuestro Skyfisher. No podemos hacer mucho más, la verdad.
no tenemos Eviscerator, no tenemos nada para robar. Vale, pues él baja tierra, que la tenía también, y por 4 manás hace el Deep Analysis, se va a 5 cartas y juega un Brainstorm. La verdad que la empieza a remontar otra vez, y eso que le habíamos matado casi todas sus amenazas. No le quedaban muchas amenazas en la biblioteca, pero estaba maximizando para encontrarlas. Probamos un Eviscerator, buen robo. Pegamos con el Skyfisher, le dejamos a 12, ¿vale? No jugamos todavía el Eviscerator, esperamos a ver si él se tapea. Él juega un Thought Score, aprovechamos que se tapea para hacer el Eviscerator a una de nuestras tierras y encontramos un con Skyfisher. Él se quita 2 Mental Note, le quedan 18 cartas en su biblioteca. Juega un Brainstorm, está buscando las amenazas. Claro, nosotros estamos a 3, estamos en un momento muy frágil. Juega Delver y juega Serpiente y juega Autodelver. Y aquí la partida se pone cuesta arriba, robamos una Orthobasilisca, además no nos ayuda para nada. Jugamos el Skyfisher, nos hace counter, creo que es el último que le quedaba. Y jugamos tierra, pero ya está, esto está finiquitado. Si flipea de los Delver, pues es partida. Juega un Thought Score, Isla y Ponder y flipea el Delver con un Force Spike. Y aquí ya concedemos porque ya no podemos hacer nada. Volvemos a perder otra vez con Mono Blue Terror, esta vez con Ortho Blade. Bueno, es una baraja que es muy dura de pelear contra ella, sobre todo cuando le sale todo. Te quedan así, pues es complicado jugarle en contra, y si tú no tienes tampoco mucho value, pues también es lo que tiene. Mulligan a 5 también no es fácil. Pero bueno, era la tercera ronda y vamos a ir a la cuarta y a la quinta. Vamos a ir a la cuarta y vamos a ver qué tal se nos ha dado la cuarta y la quinta. Venga, pues cuarta ronda. Jugamos contra el usuario ESO4455. Empezamos nosotros. Le deseamos buena suerte. Teníamos una mano bastante normalita, bastante buena. Podíamos dejarla. Sí. Teníamos Removal, teníamos un Orokusaki, un Reforbished y un Cast Down. O sea, teníamos 3 tierras, 2 Removal y 2 criaturas. Nos la quedábamos, por supuesto. Esta vez no teníamos que hacer mulligan a nada. Él también tampoco hacía mulligan. Jugábamos primero la Ancient y le dábamos turno. No sabíamos que jugaba él. Él jugaba un Skuret Barrens, por lo que suponíamos que jugaba Ortho Blade también. Diferentes versiones, pero parecidas. Robábamos un Vault of Whispers y aprovechábamos para jugar la Refurbished ya directamente, para así tener la opción de jugar el Orokusaki en el tercer turno. Él jugaba a unas lembas, ¿vale? Dejaba la carta en el top. Nos tocaba a nosotros. Aquí pegábamos con la Refurbished y vamos a jugar el Orokusaki. Venga, pegamos con el Orokusaki, robamos carta y jugamos el Goldmire Bridge que habíamos robado con el Orokusaki. Teníamos 3 artefactos. Él jugaba a un Greenhawk, se devolvía las lembas y las volvía a jugar, ¿vale? Nosotros robábamos un Traveling Inspector, jugábamos un Green Bowel, eliminábamos el Greenhawk y jugábamos un Refurbished. Se descartaba de unas lembas y jugábamos el Inspector y la Basilica y nos devolvíamos un Ancient. Pegábamos con el Orokusaki, robábamos una Bojuka y le dábamos turno. Por ahora íbamos muy bien, habíamos rampeado, íbamos muy bien. Ella jugaba un Omen of the Dead, se devolvía el Greenhawk. Lástima que Bojuka llegase un poco tarde. Si hubiera llegado un poquito antes hubiésemos podido jugar la Bojuka, pero tampoco tenía mucho valor en el cementerio, por lo tanto también lo hubiésemos guardado un poco más adelante. ¿Vale? Skuret Barrens se gana una vida y nos da turno. Ahora pues jugamos el Cast Down porque queríamos pegar con el Orokusaki y robar cartas. Pegamos con los 3, ¿vale? Robamos con el Orokusaki, otro Greenhawk, jugábamos la Bojuka para que no tuviera la opción de recuperar el Greenhawk por si tuviera algo más, y no jugábamos nada más, lo dejábamos aquí. Al final de turno podíamos craquear la Club Token. Vale, él tenía 4 manás, jugaba unas lembas, miraba una en el top y, vale, dejaba una en el top, le gustaba, jugaba una llanura y jugaba todas las lembas, la dejaba en el top otra vez y jugaba otro Greenhawk, ¿vale? Y se subía unas lembas. Bueno, estábamos bien, él estaba a 10, nosotros a 17 y aquí al final de turno pues íbamos a craquear la Club Token, probábamos un Refurbished, íbamos a jugar primero un Greenhawk, nos íbamos a subir el Green Bowel y le íbamos a matar de nuevo el Greenhawk, íbamos a pegar con todo, bueno, menos el Greenhawk que estaba mareado. Probamos con el Orokusaki, otro Eviscerator, jugamos un Refurbished, descartábamos de unas lembas, él estaba a 4, jugábamos una Basílica, nos subíamos la Bojuka
y le dábamos turno. Estaba muy controlada la partida, habíamos rampeado. Esto es la forma ideal de jugar Orstop, Orstop Blade. Jugaba Lembas, ¿vale? Una al bottom, o sea, una abajo, y concedía. La verdad que había sido una partida que ha ido súper rodada. Hemos robado todo lo que necesitamos, incluso teníamos más para poder jugar, pero no nos ha hecho falta. Hemos ido pegando, hemos ido poniendo amenazas y quitando las suyas, y muy bien. Vale, pues vamos a la segunda partida. Vale, pues seguimos con la segunda partida de la cuarta ronda. El sideboard aquí pues hubieran sido meter Dust to Dust y bueno, pues tal vez quitar alguna cosita, pues Raven o algún Raven, un Orokusaki, un Leonardo, depende. Va contra Mirror, bueno, sobre todo meter los Dust to Dust, que les puede hacer mucho daño. Vale, pues empezaba él, vamos a ver, es el usuario ESO 445, que no lo he dicho antes, me parece. Vale, teníamos una tierra, teníamos que hacer mulligan, sí o sí. Él hacía mulligan a 6 también. Vale, teníamos 2 tierras, pero el Basilica cuenta casi como 2, entonces es como tener 3 tierras en 2 tierras. Y nos quedábamos esta mano. Él también se quedaba con 6 cartas. Y quitábamos el inspector, ya que el Greenhouse nos iba a servir para devolvernos el Teething Blade o las lembas. Vale, empezaba con una llanura y jugaba un inspector. Nosotros jugábamos un pantano y le dábamos turno. Era una salida un poco lenta, pero bueno. Jugaba una relic, nos molestaba un poquito, pero no pasa nada. No teníamos demasiadas cosas. Los Eviscerator y el Omen of the Dead son nuestras cartas que no utilizamos desde el cementerio, o sea que tampoco era una fatalidad. Pegaba con un inspector, nos hacía un puntito de daño, íbamos a 19. Robábamos otra cuchilla, pero no íbamos a poder jugarla. Teníamos que jugar primero la basílica, subíamos el pantano y le dábamos turno. Él jugaba, traqueaba la Clue Token y jugaba un pantano muy chulo, por cierto. Yo también los tengo, estos de Bobby Gilton, son preciosos. Y las llanuras también son muy chulas de Tom Wenstrand. Vale, pues nos volvía a pegar con el inspector. Íbamos a 18. Este es de... Bueno, no es tan bonito, la verdad que tengo que pimpear un poco más los decks. No está mal, pero yo que soy más clásico. Vale, pues nada, robábamos carta, robábamos un Eviscerator. Y aquí ahora, pues nada, pues jugábamos primero la Teething Blade, la Lembas. Las Lembas las jugábamos porque al final el Traveling Inspector tampoco es una carta que nos molestase demasiado. Y preferíamos guardar las Teething Blade un poco más para adelante, ¿no? Nos íbamos a subir las Lembas con el Greenhawk y así teníamos un poco más de value y ahí íbamos a mirar más cartas. Y así también podíamos bloquear el Inspector. Esto lo teníamos un poco más resuelto. Él nos mataba con un cast down el Greenhawk y nos lo quitaba con la Relic, lo exiliaba. Jugaba un Greenhawk, se subía la Relic y nos pegaba de nuevo con el Inspector. Íbamos a 17. Necesitábamos tierra, jugábamos otra vez. Esta vez jugábamos el Teething Blade, sacrificaba el Inspector y ahora jugábamos el Greenhawk aprovechando el maná y nos subíamos el Teething Blade. Necesitábamos tierra, estábamos ahí atascados en 2 tierras, que son las 2 primeras tierras que habíamos visto de en mano. Él pegaba, dejábamos que entrara, 5 cartas en mano tenía él. Nos jugaba un Overseer, hacía tiempo que no veía uno, la verdad. Una carta que se había jugado mucho antes. Por 2 y 1 blanco, un 2-1, volador, que cuando entra en juego ganas una vida y robas una carta. No está mal. Hoy en día se ve un poco antiguo, pero antiguamente era muy jugado. Superior Overseer. Vale, pues se juega Basilica, se devuelve la bochuca. Recordamos que tiene una relic en mano y Arad pues tiene una tierra también, una bochuca. Vale, pues vamos a jugar unas lembas, a ver si vemos tierra. Vemos un Core Skyfisher. No lo queremos porque queremos robar la tierra, pero no la encontramos. Tenemos 8 cartas, hemos de descartar una. Descartamos una rata, que tampoco la podíamos jugar, al menos hasta el turno siguiente. Podríamos haber descartado otra carta, pero bueno, queremos las cuchillas, las queríamos, el Viscerator no lo queríamos perder. Podría haber sido otra, podría haber sido otra perfectamente. Pega con los dos, vale, estábamos a 15, aquí ya sí que vamos a empezar a bloquear. Le bloqueamos el Greenhawk, hubiera sido mejor haberle bloqueado el Inspired Overseer, más que otra cosa, porque podía haber hecho un ninja o podía haber hecho un Leonardo y haberlo recuperado y haber jugado otra vez el bicho. Aquí estábamos un poco fastidiados, necesitábamos robar algo y robábamos cartas, pero no podíamos encontrar la tierra. Así que aquí nada, pues Teething Blade, eliminamos el bicho que tenía y le dábamos turno. 4 cartas, 5 cartas en mano ahora. Él bajaba la tierra, parecía que estaba un poco fludeado él, todo lo contrario que nosotros. Nos hacía un Dust to Dust a nosotros,
de las lembas y del Teething Blade, no podíamos sacrificar las lembas, no teníamos suficiente mana. Esto nos fastidiaba bastante, la verdad. Pero bueno, al menos no había sido a las tierras, que había sido peor. Nos dejaba con 2 cartas otra vez en mesa. Encontrabas una basílica, entonces nada, pues la jugábamos y nos devolvíamos el pantano. Teníamos 8 cartas en mano otra vez, nos teníamos que descartar de una y nos descartábamos de un Eviscerator, sabiendo que lo iba a quitar del cementerio. Aquí también podríamos haber jugado una Teething Blade y no haber tenido que descartar el Eviscerator. Hubiera sido una mejor jugada, la verdad, viéndolo con retrospectiva. Vale, jugamos el pantano. Vamos a jugar hardcasteando el Refurbished, ya que tiene 4 cartas. Le descartamos de una llanura, está fludeado totalmente. Vale, nosotros necesitamos empezar ya a generar cosas. Pero bueno, ahora ya la cosa parece que mejoraba. Nos jugaba una Teething Blade, nos mataba la rata. No podíamos sacrificarla para poder robar, ya que no teníamos suficiente maná. Nos exiliaba la rata. Nos me estaba fastidiando bastante ahora con la Relic. Pagaba 3, 4 y jugaba... Craqueaba la Teething Blade para ganar vida en los mantenimientos y hacernos un puntito de daño. Nosotros robábamos un Orokusaki y lo íbamos a jugar casteándolo. Y ahora sí que teníamos para sacrificarlo si nos lo matara. Con el mana abierto nos hacía un puntito de daño, íbamos a 12, él iba a 22, él pagaba 4, sí, pagaba 4, ¿y qué hacía? Hacía un Ansur Fadar. La verdad que era un poco forzado, pero bueno, supongo que lo que no quería es que nos fuésemos robando cartas con el Orokusaki. Nosotros aprovechábamos para sacrificarlo y robar carta con el Viscerator. Robábamos un Castdown y una Basílica, y ahí él nos hacía la Boyuka ahora, ya que teníamos el Viscerator en el cementerio. Él tenía 2 cartas en mano, nosotros teníamos ya 7, 8. Íbamos a jugar las lembas, veíamos un Vault of Whispers, nos lo dejábamos para tener un poco más de tierra y un artefacto para poder sacrificarlo con el Viscerator. Con el Skyfisher levantábamos las lembas y jugábamos las lembas y encontrábamos un Castdown. Encontrábamos, perdón, un Zafin Inspector. El Castdown no lo queríamos, ya que teníamos las Teething Blade y un Castdown en mano. Él nos hacía un puntito de daño, íbamos con cuidado porque puntito a puntito nos iba haciendo bastante daño. Él jugaba una con Skyfisher, se levantaba la Teething Blade, la volvía a jugar, no se le mataba al core Skyfisher. Esto nos fastidiaba, nos eliminaba el core con la Relic. Probábamos llanura, jugábamos nuestra Teething Blade ahora nosotros, le matábamos el core Skyfisher. Como veis, es un intercambio de puños. Lo único bueno que teníamos nosotros en comparación con él es que teníamos más cartas en mano y teníamos más para robar. Vale, jugamos el Inspector, pagábamos 2, craqueábamos la Blue Token, robábamos tierra y dejábamos abierto por si robara, si nos matase el Inspector, sacrificarlo con el Viscerator. Vale, estábamos ahí, teníamos cositas, pero nos faltaba algo más para poder darle la vuelta a la partida. Por ahora él iba por delante todavía y ahora él iba a volver a craquear la Teething Blade para ir haciéndonos más daño. Vale, íbamos a 11, él jugaba una Succus Barrens, ganaba un punto de vida. A final de turno nosotros craqueábamos las lembas para ganar un poquito más de vida, robábamos lembas otra vez, la jugábamos, veíamos una encender, no la queríamos, encontrábamos el Banana Pizza, anchovía Banana Pizza, pegábamos con el Inspector, le hacíamos un punto de daño, jugábamos el puente y le dábamos turno, nos hacía otro punto de daño, íbamos a 13, a 24, estábamos bastante lejos de él, pero teníamos cositas en mano para poder jugar. Vale, encontrábamos otro Inspector, primero atacábamos, le dejábamos a 23, jugábamos el Inspector y con la Basílica nos subíamos la llanura, íbamos a craquear la Clue Token, encontrábamos un Refurbished, le jugábamos, tenía 3 cartas en mano, le descartábamos una carta que era una tierra y un pantano y le dábamos turno. Estábamos ahí, estábamos a 12, no estábamos mal, ya teníamos 3 cartas, 3 bichos en mesa, pero no acabábamos de estar del todo, pues eso, ¿no? Con amenazas suficientes para bajarle la vida. Pagaba 4, sospechábamos de otro Arms of Adar, podía ser, efectivamente, Arms of Adar. En respuesta, sacrificábamos el Refurbished con el Eviscerator para robar carta, ¿vale? Y ahora perdíamos los 2 inspectores. Él podía haber en respuesta petado la Relic, de hecho lo hace. Ah, no, juega otra Relic, perdón. Nos hace quitarnos una carta del cementerio, quitamos un Traven, ¿vale? Nosotros, bueno, pues nos deja el Eviscerator, pues afortunados, la verdad. Jugábamos tierra, una llanura, 5 manás, craqueábamos el Inspector con la Teething Blade para ganar vida, jugábamos un Refurbished, le quitábamos la única carta que tenía en mano. También podíamos haber jugado el Eviscerator y haber robado cartas,
pero bueno, mira, lo hemos hecho así. Jugábamos el Core Skyfisher, nos devolvíamos las lembas. Ah, no, el Refurbished para robar carta. Sí, también podemos haber vuelto las lembas, pero mira, probábamos con el Refurbished un inspector, lo jugábamos y hacíamos un clue token. Vale. Él tenía 0 cartas en mano, se hacía un punto de daño con la Consuming Spooker, pero nosotros recuperábamos con el nuestro. Robábamos un Traven Charm, ¿vale? Y aquí ya podíamos pegar con los 3 y íbamos a ir bajándole un poquito más de vida a partir de ahora. Teníamos 4 Removal, un Traven Charm que nos servía un poco para todo y una Teething Blade. También teníamos el Clue Token, nos había quitado el Eviscerator del cementerio. Probábamos pegando por si teníamos un Leonardo o un Urukusaki y no encontrábamos y le dábamos turno. Vale, he ganado un punto de vida y nos hacía un punto de daño. 2 cartas en mano. Jugaba un Omen of the Dead, dejábamos que hiciese target, hacía objetivo al Skyfisher y en respuesta nosotros jugábamos un Travenchar para exiliar el cementerio y que no tuviera la posibilidad de recuperarse nada. Yo creo que estaba esperando a esto para no exiliar la Relic y por eso no la había petado antes. Vale, pues nada, nosotros continuamos con el plan, ahora ganamos una vida, contábamos un bridge, le íbamos a pegar de 5, lo dejábamos a 14, él ahora ganaba una vida y nosotros perdíamos otra, ¿vale? 2 cartas en mano él, no hacía nada más, nosotros tampoco, le dábamos turno, vale, encontrábamos un Glinhawk, pegábamos con el Refurbished, con el Scorical Fisher y con el Travel Inspector. Bueno, teníamos un poco de miedo de que tuviese el tercer removal, pero es muy improbable. Normalmente suelen jugar 2 de sideboard y ya había jugado los 2, así que íbamos a poner toda la carne en el asador y poníamos el Glinhawk en juego, nos subíamos las lembas, nos subíamos el Refurbished, perdón, le íbamos a descartar para que no tuviera tierras, cartas en mano, ¿vale? Se descartaba de un pantano, iba fludeado también todavía. Y ya teníamos de daño 2, 4, 6, 7 cartas para hacer daño. Y él pagaba 3 para hacer el Scry 2 del Omen of the Dead, ¿vale? Lo hacía, 2 en el top, le gustaron las cartas que vio, ¿vale? Una Relic la petaba para robar carta, ya le quedaba una Relic solamente en mesa, pero bueno, los Eviscerator ya habían volado, ¿vale? 3 cartas en mano, jugaba una Teething Blade, nosotros íbamos a sacrificar el Inspector, nos lo exiliaba con la Relic. Era una partida de desgaste totalmente. Otra Teething Blade. Lo bueno es que no podía darle la vuelta a esta Teething Blade porque no tenía bichos en el cementerio. Sacrificábamos el Refurbished, ¿vale? Y nos daba turno. Teníamos posibilidad de hacerle 4 daños ahora en nuestro turno. Iba a llevar a ir a 5. Teníamos 7 cartas en mano nosotros en mucho removal. Cualquier bicho que nos iba a poner en mesa íbamos a hacerlo. Decidimos jugar una Teething Blade por eso mismo, porque estaba tapeado y ahora la Relic estaba tapeada y podíamos craquearla. No la exilia, entonces nos permite craquearla y tener otro punto de daño adicional para contrarrestar la suya. Él se va a 6, nosotros vamos a 11. Juega por 2 un cast down al Core Skyfisher, nos lo mata, lo exilia con la Relic. Nosotros ahora le hacíamos 2 de daño con las Blades y ahora lo dejábamos a 4. Pegábamos con el Glinhawk, teníamos la mano llena de removal, totalmente llena de removal. Jugábamos una Green Bauble para ver un poco qué nos venía, para saber y tener en cuenta, qué hacía. Vale, él 2 cartas en mano, estaba a 3 de vida, paga 2, 4, sí, y juega, vamos a ver qué juega. Un solo de Black Rose. Esto era un poco peligrosillo porque podía coger el monarca y empezar a robar, pero bueno, ahora nosotros a guardar la ropa, como se dice, hacemos el Surveyor 2 y veíamos una tierra que no la queríamos y un inspector, que sí, vale, pues nada, ganábamos 2 vidas, perdía 2 vidas él, le dejábamos a 1, él nos exiliaba la Relic para robar una carta y no tenía más, pegábamos con el volador y le ganábamos. Bueno, una partida de desgaste. Orthoblade contra Orthoblade es un poco diferente la versión que juega él con la nuestra, la suya es un poco más clásica, la nuestra es más ninjas, pero bueno, una partida durilla la verdad. Pero bueno, bien ganada. Y nada, íbamos a ir a la quinta y a la última ronda, que ya la final, y a ver cómo nos había ido. Venga, pues venga, vamos con la quinta y última ronda. Esta es la final contra Izmat. Vale, pues empezaba él a jugar. Teníamos una mano con 3 tierras, 2 Thraven Inspector y 2 ratas. La verdad que era una mano bastante buena. Nos la quedábamos. Él también empezaba con 7 cartas. Y empezaba jugando Maná, Bosque y Slippery Bogle. Vale, eran Bogles.
Es un pairing que en principio no es malo para nosotros, con las Teaching Blade que llevamos y demás, pero hay que encontrarlas, claro. Ahora mismo no teníamos nada. Hacemos mana llanura y jugamos inspector. Le damos turno, él juega una Utopía Sprawl en su tierra y juega un Settling Landscape, que es una de estas cartas que fechean de Modern Horizons 3. Puedes buscarte una montaña, un bosque o una llanura, o puedes ciclarla pagando rojo, verde y blanco. Vale, no pegaba porque teníamos el inspector abierto y aquí teníamos la suerte de encontrar la espada. No podíamos jugarla ahora porque teníamos Tapped Lands. Íbamos a poner el bridge en mesa y vamos a poner el otro inspector para ya tener artefacto suficiente para empezar a jugar ratas y demás. Pegábamos con nuestro Traveling Inspector, le hacíamos un puntillo de daño y le iba a 19. Él fecheaba, se buscaba una llanura, la ponía en juego, jugaba un Will Growth en la llanura y pagaba 3 y jugaba el armadillo Cloak, que es un encantamiento que cuesta 1 verde y blanco, da +2/+2 y trample. Y además, cuando hace daño la criatura que tiene el encantamiento, pues ganas igual de vida. Entonces se convertía en un 3/3 con trample, hexproof y además ganaba vida. Pegaba, nos hacía 3 de daño, nosotros llevamos 17, él iba de 22, ¿vale? Pero teníamos el Teaching Blade en la mano. Probábamos otra basílica, jugábamos la Teaching Blade para matar al bicho, jugábamos una basílica, nos subíamos la llanura y pegábamos con los dos inspectores. Le dejábamos a 20, 2 cartas en mano él, ahora robaría, tendría 3, fecheaba, se buscaba un bosque, vamos a ver, no hacía nada, nosotros robábamos otra Refurbished, pues nada, pues era el momento de las Refurbished, jugábamos una, le descartábamos una carta, le descartábamos de una Ancestral Mask, es muy importante esta carta, cuesta 2 y 1 verde, encantas la criatura objetivo, la criatura encantada gana +2/+2 por cada otro encantamiento en el campo de batalla, imaginaos. Con esto, si se lo llega a poner a la criatura que tenía antes, hubiera sido definitivo. Vale, íbamos a jugar otra rata, descartábamos del Ethereal Armor, cuesta 1 blanco, es encantamiento aura, encantas criatura, la criatura encantada gana +1/+1 por cada encantamiento que controles y Fish Strike. De unido también está, ¿vale? Y jugamos una llanura y vamos a romper el Clue Token. Bien, robábamos un Core Sky Fisher que nos aseguraba volver a jugar el Teaching Blade y pegábamos con los dos Traveling Inspector. Y lo dejábamos a 18. Vale, él jugaba otro Slippery Bogle y le ponía el encantamiento este de +1/+1 por cada encantamiento que controle él y Fish Strike. Afortunadamente habíamos robado el Core Sky Fisher, lo jugábamos, nos subíamos la espada, la Teaching Blade y nada, lo volvíamos a jugar. Le matábamos el bicho, jugábamos una boyuca, le quitábamos el cementerio y pegábamos con todo. El Furbished, los Traven, íbamos a dejar a 12. Y concedía porque no tenía nada. Vale, primera partida hemos tenido bastante fortuna de encontrar la Teaching Blade, no la teníamos en la mano. Y el Core Sky Fisher. Ahora ya sabiendo lo que tiene, en la segunda partida teníamos que hacer más mulligan para encontrar estas cartas. Vamos a la segunda partida. Venga, pues segunda partida. Empezaba él, porque había perdido. Nosotros teníamos una mano muy mala, con 3 Gleamhawk, Lembas, Cast Down y Viscerator, pero teníamos una Ortho Basilica, teníamos que hacer mulligan. Él también hacía mulligan a 6, ¿vale? Nosotros teníamos otra mano muy mala, con una única Basilica. Teníamos la Teaching Blade y un Gleamhawk que era bueno, pero claro, no podíamos quedárnosla. Hacíamos mulligan otra vez. Él se quedaba con 6 cartas. Bueno, teníamos esta mano, teníamos una Teaching Blade y teníamos algunas cosillas que podíamos jugar. Nos las vamos a quedar. Quitábamos las Lembas, quitábamos el Eviscerator y nos quedábamos con esta mano. Con Honduras, Teaching Blade y Gleamhawk. Vale, él jugaba otra vez la carta que fechaba. Entonces jugábamos Tierra Tapped y le dábamos turno. Él se buscaba una llanura, buscaba un bosque, tenía un bosque, pues jugaba al bosque. Jugaba bueno, es como el otro bicho que tienen que tiene Hexproof, el Glade Cover Scout, 1/1 con Hexproof, ¿vale? Nosotros, vale, pues íbamos a robar un Inspector, íbamos a jugar, bueno, primero en vez de que íbamos a hacer, creo que hicimos Dures, sí, para verle la mano y le quitamos el Rumble. Tenía Avenging Hunter, tenía Fifth Weapon, curioso, y tenía Montaña. Me llamó mucho la atención que llevaba Avenging Hunter, sería de Cyborg, y un Breath Weapon también de Cyborg, con un mana rojo. Vale, pues sabíamos que tenía eso, jugaba a la montaña, le habíamos quitado el Rumble
y le quedaba a la mano pues el Avenging Hunter y el Every Weapon. Y una carta que no conocíamos. Nos pegaba, nos hacía un punto de daño, ¿vale? Nosotros robábamos otro inspector. Aquí ya jugábamos la Teasing Blade, le matábamos el bicho y jugábamos otra vez la tierra artefacto tapeada. Él jugaba tierra, le faltaba una tierra para jugar el Avenging Hunter. Nosotros robábamos una Ball of Whispers, jugábamos el Traveling Inspector, poníamos una Clue Token, jugábamos el Bout of Whispers, jugábamos el otro inspector, nos ponía otro Clue Token y aprovechando que teníamos un mana flotando y el mana que teníamos enderezado, craqueábamos y encontrábamos un Eviscerator Insight. Él pagaba 3 y hacía Breath Weapon, nos mataba a los los dos bichos, perdón. No pasa nada, estaba dentro de lo que imaginábamos porque lo tenía Breath Weapon, pero necesitábamos robar cartas, ¿vale? Ahora ya él tenía 5 manás, pagaba uno verde y jugaba todo Slippery Bogle. Afortunadamente teníamos el Clean Hawk en mano, jugábamos el Clean Hawk, nos subíamos la Teasing Blade y se la jugábamos para matar al bicho. Sí, matábamos el Bogle. En mano solo tenía el Avenging Hunter y ahora pues dejábamos así el mana abierto. Él fecheaba, se buscaba otra llanura para hacer la baraja más pequeña, ¿vale? Robaba carta, jugaba otro bicho con Hexproof. No jugaba la Avenging Hunter, me sorprendió que no quisieses jugar primero la Avenging Hunter, la verdad. Nosotros creábamos la otra Clue Token, teníamos el Refurbished y bueno, pues aprovechando que estaba con una carta en mano y no tenía manera de jugar, pues nada, le descartamos el Avenging Hunter. Ya digo, me sorprendió que no lo jugara porque le daba más value y supongo que no quería perder luego la iniciativa de... Sí, no quería perder la iniciativa, pero era algo que podía pasar. Y ahora nada, pues él no tenía cartas en mano, nosotros pegar con el Greenhawk, le hacíamos 2 de daño, jugábamos el otro bridge, íbamos a petar el bridge y íbamos a robar 2 cartas, íbamos a jugar otra rata y íbamos a robar una carta más. Otra tierra, estábamos robando mucha tierra, pero bueno, no nos quejamos. Él jugaba bosque, no tenía nada más para ponerle. Estábamos buscando alguna manera de subirnos otra vez la Teasing Blade. Robamos un inspector, íbamos a pegar con todo. Le íbamos a dejar a 12, ¿vale? Y no jugábamos nada más. Esto quedábamos mana abierto para jugar la retrospectiva del Eviscerator. El inspector lo guardábamos por si tuviera más removal. Él jugaba 2, 3. Él jugaba un Janowar Visionary, que es un bicho que cuesta 2 y 1 verde. Cuando esta criatura entra, roba una carta y si gira la criatura le da un mana verde. Vale, está bien, no vuela, nosotros íbamos a seguir, él robaba una carta, nos pegaba con el bicho que tenía Hexproof, íbamos a 18, al final de turno íbamos a sacrificar una tierra artefacto y íbamos a robar con el Eviscerator. Vale, encontrábamos otro Eviscerator y un Refurbished. Muy bien. Encontrábamos a Olukusaki, primero le íbamos a descartar la carta que tenía en mano, que era, vamos a ver, otra tierra, ¿vale? Y vamos a pegar con todo. Y esto era muy bueno porque gracias a esto, con el Rokusaki, podíamos devolvernos el Clean Hawk y jugar el Teasing Blade. Creo que esa fue la jugada que hicimos, sí señor. Vale, encima robamos un Green Bauble, nos sirve para matarle Janowar Visionary. Se lo matábamos y vamos a jugar el Ozo Basilica. Y no íbamos a jugar el Clean Hawk porque con esto ya teníamos Lethal por si tuviese un Breath Weapon. Concedía y conseguíamos ganar la final del Pauper Classic Tuesday de esta semana. Muy bien, pues nada, vamos a comentarlo en el final, en conclusiones de nuestro deck, que nos ha parecido esta baraja de Ortho Blade Ninjas. Venga, hasta ahora. Bueno, pues hemos llegado al final de las partidas en el Pauper Classic Tuesday del 9.13. Como habéis visto, no hemos podido grabarlas en directo, pero bueno, espero que no haya sido un problema que podáis haberlas visto así en diferido. Para comentar es más fácil porque no tienes que estar pensando en jugar y en comentar, pero me suele gustar más jugar en directo porque las reacciones que tengo son más espontáneas. Bueno, pues la baraja ha respondido muy bien. Como habéis visto, hemos hecho un 4-1, hemos ganado el torneo. Eh, bueno, hemos perdido únicamente contra Monoblue Tempo, contra Monoblue Terror, perdón, que es ahora mismo una de las barajas que más me está costando ganar. Pero aún así, la baraja, como habéis podido ver los pairings que hemos tenido, hemos podido salir exitosos de todos, con esfuerzo, eso sí, es un deck que necesita remar y estar encima y bueno, ya habéis visto que no, las partidas son, bueno, pues es una baja mid-range, no es agro, no es un tipo de baraja que termina rápida las partidas, pero es eficiente
y bueno, tiene buen rendimiento, como habéis visto. Aparte es muy divertida de jugar, que eso es al final lo importante, que lo paséis bien jugando y que os guste el tipo de baraja que jugáis. Bueno, pensando un poco en cambios, y bueno, no hemos tenido que encontrarnos con mono reds, pero tal vez tres Urukusaki me parecen demasiados. Yo pondría dos. Y tal vez dos Leonardos también pueden ser demasiados. Yo pondría uno. En esos slots que quedan libres, pues habría que ver qué podríamos poner. Tal vez podríamos poner una Dithing Blade más de main, o una Green Bauble de main contra barajas así que sean más rapidillas, para que no nos pille el tren. Bueno, no sé, serían algunas posibilidades. Luego también de sideboard, me sigue gustando mucho llevar el Navigator Compass y es un seguro de vida contra barajas agro. Bueno, sería cuestión de verlo. También podríamos llevar un Thor de Black Rose en el sideboard contra barajas de control para tener monarca y robar un poquito más. Son ideas. Habría que echarle un vistazo. Ya estoy haciendo la nueva baraja de Ortho Blade Ninjas con un poco de modificaciones. Y bueno, pues eso. Si montáis vuestra propia baraja de Ortho Blade y tenéis algún cambio que os esté funcionando muy bien, pues comentarlo en los comentarios del vídeo y me dejáis cualquier tipo de ideas que tengáis. Así que bueno, pues vamos a darla por terminada esta edición de Pauper. Espero que os haya gustado la baraja. Yo creo que puede ser muy divertida, que si la probáis en ligas de vuestras comunidades ya me diréis qué tal es el resultado. Y nada, cualquier comentario es bienvenido, cualquier idea ya sabéis que me gusta mucho leeros. Y si os gusta mi canal, pues por favor suscribiros y darles like, así me ayudáis a continuar subiendo contenido. Y nos vemos en la siguiente entrega de Empanadilla Humana. Un fuerte abrazo y vamos hablando. Chao, un saludo. Humana.